compromiso. Seguinos en todas nuestras redes y entérate de las fechas, recitales y todo el under que está sonando. Búscanos. Descubriste el sol, ya lo viste brillar. Hiciste de tu día un día especial. @ la radio y armemos el pogo virtual más grande del país. Instagram, @el diario Nuevo Día 80. Facebook, El Diario Nuevo Día. TikTok, @Diario Nuevo Día. YouTube, Diario Nuevo Día 1. Conectate con la comunidad del rock en este invierno 2026. Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. Buon Appetito es el lugar. Buon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza, un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Sentí ese bajo. Te está golpeando en el pecho. Es la actitud de una radio que no tranza y te da lo que querés escuchar. Ella es de la tierra de mujeres divinas. Puro rock nacional, sin vueltas. Ponele actitud a tu invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario. Para nada en mis planes. Es evidente que en los tuyos tampoco estaba yo. Puede que no pueda
ventana para ver si venís o no. Decime quién me manda a mí, si yo estaba tan tranquilo solo. Yo no sé qué querés de mí, yo sé que quiero verte, te quiero ver otra vez. No, no, porque no puedo más. Ya no me alcanza que me caigas a casa. Cuando tu noche al parecer se te terminó. Siento que te aterra pensar que es especial esto que pasa entre vos y yo. Decime quién me manda a mí, si yo estaba tan tranquilo solo. Yo no sé qué querés de mí, yo sé que quiero verte, te quiero ver otra vez. No, no. Esto no estaba para nada en mi planes. Tu banda preferida, tus amigos y esta radio. El triángulo perfecto. Llámanos o deja tu audio para mandar saludos. Que el país entero te escuche rockear. WhatsApp 2966 51 60 51. La comunicación está abierta de par en par en este invierno 2026. Charlie, Spinetta, El Indio, Cerati, todos los próceres están acá. Reunidos en una sola frecuencia, somos la sangre de tu cultura musical. Ponete cómodo y escucha la mejor banda sonora de este invierno 2026. www.eldiarionuevodia.com.ar. Nuestra programación de invierno 2026 está mejor que nunca. Está mejor que nunca. Sumate. Arriba el día con Leandro Dolán, Rodrigo Arredondo y Héctor Mancilla. Lunes a viernes de 9:30 a 12:30. Somos puro rock nacional. Somos la mejor programación. Pensás que no va a pasar.
decís a mí nunca me va a tocar, entonces salís a andar como si nada por la capital. De a poco sentís terror, la paranoia se adueñó de vos y somatizás horror, porque tocó de cerca lo peor. A veces querés volver a fantasías que te hicieron bien y no para de llover. Para ganar hay que saber perder. Te diste cuenta que no estás tan solo, que siempre hay alguien que te va a bancar. Vas a bailar para esperar a que todo termine y que tu cuerpo ya no te maquine, que sea una historia que no vuelve más. Vas a bailar para curar todas las cicatrices, que te des cuenta que no te perdiste, estás de vuelta para mucho más. Estás preocupado, cerrás los ojos y pensás. ¿Cómo pretendes que no enloquezcas si no hay tregua con vos? Jueves, la antesala del descontrol. Ya podés ir lustrando la campera y lustrando los borcegos porque el fin de te respira en la nuca. Es esperarte y que no vuelvas más. Entra en calor con la mejor selección de rock en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Comienza el juego ya en el viejo salón. Su señoría atenta observa desde el visor. Negras y blancas hay como en el ajedrez. Solo que la vida, el juego hasta esta vez. No hay límite de tiempo, pero hay determinación. Libertad para mover las piezas, pero sin lo que siempre fue una bota pateando el tablero de ajedrez. Un día como hoy, un 13 de agosto de 2021, la escena del rock perdía en Lima a Enrique Chalar, inmortalizado para siempre bajo el nombre de Piltrafa.
Como voz y cara visible de los violadores, Peel no solo trajo la estética y el espíritu del punk a las calles de Buenos Aires en plena dictadura militar, sino que le puso letra al malestar social de toda una época. Himnos como 1, 2, ultraviolento o represión quebraron el aire con una lucidez rabiosa que desafiaba la censura imperante. Más tarde, al frente de Pilsen, demostró que su visión crítica y su lealtad al género estaban intactas, manteniendo la coherencia hasta sus últimos días. El adiós a un verdadero pionero que enseñó a toda una generación a dudar de lo establecido y a cantar con los puños apretados. Una marca indeleble en la historia de nuestra cultura para recordar hoy que la actitud no se negocia. Amigos, vístense de verde, acomódense que ya empieza Arriba el Día por la 100.9. Buen día, queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Jueves 13 de agosto de 2026, esto es Arriba el Día hasta las 12:30, recontra clásico del rock argentino, y esto es punk, y el punk no suele ser, a ver, hay canciones conocidas de punk, uno puede decir Ataque 77, pero este es un recontra punk, un punk con su espíritu, en este caso ochentoso, de la Argentina de los Violadores, en la efeméride musical de apertura en la voz de Rodri Arredondo. Mi nombre es Leandro Dolan, mucho gusto, que tengan ustedes un buen jueves y nosotros también. Tenemos un comienzo de mañana con información en vivo y en directo desde inicio nomás, pero vale hacer un breve contexto. Lo que tenemos para contarles es que hoy es un día de noticias fuertes, de hechos fuertes que nuestro móvil, el diario Nuevo Día, cubre desde muy temprano. De hecho, ustedes quienes siguen nuestra programación escucharon que Julián Quirós en Buenos Días Malvinas fue adelantando este panorama y su programa terminó más temprano para cubrir lo que pasa en la calle. ¿Sigue la conferencia de prensa en Casa de Gobierno en este momento? Vamos a las redes sociales de El Diario Nuevo Día. Hace prácticamente 30 minutos, la ministra Elmíjar de Gobierno, el secretario de Hacienda, es decir, del Ministerio de Economía, Ernesto Coloe, junto con la titular de prensa de Gobierno, Irene Stur, están en conferencia de prensa desde el punto de vista del Gobierno, planteando por qué lo que Pablo Grasso plantea no es cierto. Dicen que Pablo Grasso falta a la verdad. Y contextualicemos rápido. Ayer entrevistamos al intendente aquí, entrevista larga en nuestro programa, porque se supo anteayer que el intendente dijo: el jueves marchamos a Casa de Gobierno, al Tribunal Superior de Justicia y a la Cámara de Diputados.
Tenete a mano, comandante Brian Álvarez. Buen día, estimado comandante. Buen jueves. Bueno, buenos días nuevamente. Tenete a mano la transmisión de Juli. Esto ya está en el epílogo, la conferencia de prensa, pero para captar un minuto. Y abrimos el aire breve aquí en la mesa. Buen día, Héctor Nica Mancilla. ¿Cómo estamos? Bien, buen día, Leandro. Buen día para Rodri Redondo. Buen día, Rodri Poloni, mi amigo comandante. Acá estamos. Saludos a la audiencia también. Estamos en YouTube también, en nuestro canal Diario Nuevo Día. Buen día, Rodri Poloni. Buen día, Rodri Redondo. Buen día para todos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Qué mañanita hoy, ¿eh? Súper soleada. Súper soleada y el día de ayer también súper soleado. Bueno, hoy vamos a tener un día muy lindo, por lo menos hasta la tarde. Déjame decirte cortito nomás que vamos a tener buena temperatura. 6 grados de máxima para hoy, 2 grados bajo cero. El cielo va a estar algo nublado durante la mañana, aunque por el momento se ven pocas nubes, pero va a empezar a nublarse y va a estar parcialmente nublado por la tarde. 0 probabilidades de precipitación, con un viento que va a soplar del norte, es decir, que nos va a traer un poquito de calor. Por la tarde va a ser una jornada muy linda, jornada para aprovechar, porque los días que vienen, bueno, van a ser días mayormente nublados. Entonces hay que tener en cuenta, hoy, si tenés ganas de hacer algo, si tenés ganas de salir a dar una vuelta, bueno, hoy jueves 13 de agosto es sin lugar a dudas la fecha correcta. Y en esta mañana soleada hay que decir que es una mañana de actividad callejera, actividad política, actividad institucional callejera, porque el propio intendente de Gallegos va a encabezar una movilización hacia la representación de los 3 poderes del Estado. En este momento escuchamos en vivo al gobierno de la provincia en conferencia de prensa. Esto empezó hace media hora. A ver para sentir el pulso nomás. Para que no suceda esto que estaba comentando recién, creo que la secretaria de Medios, que claro, que al final de cada trayecto laboral de cada empleado municipal se da la categoría más alta para que se jubile con la categoría más alta, y esto financia también el costo. Es el colega de la opinión austral que está hablando. Porque también se hace política de esa manera. Allí está nuestro móvil, Juli Quiroz también, desde ya. Esa transmisión estamos nosotros escuchando. apostamos a no llegar a ningún límite, estamos trabajando en un montón de herramientas para poder resolverlo. A pesar de, como dijo recién la secretaria de Medios, todas las herramientas que le pedimos a la Cámara de Diputados, la oposición kirchnerista no nos las da, habiéndoselas dado a otros gobiernos. Eso por un lado. Tenemos un equipo técnico en economía muy bueno que está trabajando. Es la ministra de Gobierno, el Míger, quien está hablando en este momento. Todos estamos trabajando para no llegar a ningún límite y poder seguir funcionando como estamos funcionando, o mejor. Después, con respecto a los ascensos de los municipales, la provincia no puede meterse en esas cosas. Nosotros cuando le llega una solicitud de acceso a beneficio jubilatorio a la Caja de Previsión, lo que hace la Caja de Previsión es el cargo base con el que se va a jubilar la persona según la certificación de servicio que le da el empleador. Ahí no se inventa nada. O sea, es responsabilidad del empleador brindar ese dato. Lo que tiene hoy la Caja de Previsión es que es mucho más transparente. Hoy tiene un sistema digitalizado donde todos esos datos están en un sistema que se llama Historia Laboral, donde la certificación que te manda el empleador ya la tenés digital antes, entonces es fácil de controlar. Vamos a hacer lo siguiente, Brian. Vamos a bajar el volumen del todo nomás y seguimos atentos y volvemos enseguida. Insistimos que esto empezó hace media hora, un poquito menos, pero redondeando ya media hora. Y Gobierno, ayer por la tarde, cuando el intendente reconfirmaba que hoy llevar un petitorio de Casa de Gobierno, otro al Tribunal Superior de Justicia y otro a Cámara de Diputados, que vale decir, hoy sesiona en la Cámara de Diputados, ayer emitió distintos partes de prensa. Voy con 2 de ellos, de los centrales, que es lo que ahora están desarrollando con preguntas de los medios presentes los funcionarios de Gobierno. ¿Qué dijo ayer la ministra del Míger? Y así lo presenta Prensa de Gobierno. Los números están sobre la mesa. Si había recursos, ¿a dónde fueron destinados? Esto cuestionando al municipio de Río Gallegos. La ministra del Míger cuestionó el argumento del intendente y señaló que según las propias planillas municipales, la comuna, luego de pagar salarios, contó con más de 45.000 millones de pesos para funcionar. ¿Qué hay que decir? Que el intendente Grasso, que ha tenido reuniones en las distintas dependencias municipales en las últimas semanas y dice, hoy tienen que acompañarme ustedes como trabajadores porque tenemos que defender nuestros recursos que son los suyos, vamos a Casa de Gobierno. ¿Qué dice el intendente? Que está en riesgo, en este caso, está en riesgo la masa de dinero que se destina a salarios en el contexto de si la provincia va a meter mano o no a los fondos previsionales luego de un fallo del Tribunal Superior de Justicia
que dio una baja a la cautelar, donde Grasso interpreta que la provincia está en condiciones de retener fondos previsionales de la masa de salario, de la masa de dinero que corresponde a los municipios. Trato de ser lo más claro posible de estos temas que sabemos que son, bueno, bien complejos. Entonces, ayer a la tarde, en respuesta a lo que será la marcha de hoy del intendente y de los trabajadores municipales, el MIJER planteaba: los números están sobre la mesa, si había recursos, ¿dónde fueron destinados? Desmintiendo que el municipio no cuente con los recursos, no solo para cubrir la masa salarial de los municipales, sino también para hacer el aporte a las cajas. Por su parte, el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, también titula Prensa de Gobierno: los números de Río Gallegos contradicen a Grasso. No está en riesgo el pago de salarios, dijo el ministro. Sostuvo que por 82.800 millones de pesos en el primer semestre, ese fue el monto de los ingresos, 82.800 millones de pesos, hubo margen para pagar salarios, aportes y contribuciones. Pueden pagar salarios y pagar las cajas, y les queda para el funcionamiento, dice el ministro de Economía. No está el ministro de Economía en esta conferencia de prensa que vemos nosotros en YouTube y que está en vivo en las redes del diario Nuevo Día. Según me contaron, el ministro no está en Santa Cruz. Por eso ven ustedes a otro funcionario de Economía, que es Ernesto Coloe, que es el secretario de Hacienda, y que, como Verbes viene de la gestión de Alicia Kirchner, Ernesto Coloe también viene de la gestión de Alicia Kirchner allí en el ministerio. Rodri, Nica, primeras observaciones de lo que quieren apuntar. Mostramos una cosa a los oyentes. Así está la costanera ahora con los municipales. Sí, bastante. Los invito a mirar YouTube. He visto fotos, bastante concentración, bastante participación. Y hacemos la descripción radiofónica también. Vamos a ver una fotografía y un video. Fíjense que esta es la Escuela Guatemala. Se ve el gran mural que hay sobre la pared del frente. Es una entrada del Gimnasio Guatemala, una entrada propia, que tiene aquel mural de enormes dimensiones, y van a ver ustedes en YouTube, y hacemos la descripción radiofónica, que, claro, la concentración de trabajadores municipales que luego marcharán, el intendente la convocó para la costanera de Río Gallegos. Y tenemos un video, vale de botón de muestra, es un video de apenas 10 segundos, pero hace un buen paneo, y lo que nos dice un trabajador municipal que está allí, que además es oyente de la radio, que hay mucha gente. Sí, ¿Qué te dicen a vos, Nica? Sí, lo mismo. Bastante gente, bastante participación. Bastante participación. Sí. Esto no viene sin controversia. No, claro, claramente. Sí. La controversia ya originada hace días atrás, ¿no? ¿Qué podés contar de eso? Aquí voy a contextualizar, o mejor dicho, contar la parte de la controversia, que ayer quien cuestionó el modo en que se está convocando a los municipales es la concejal radical, presidenta del Consejo, Daniela D'Amico. ¿Qué te llamó la atención a vos de esto, Nica? ¿De qué estabas por apuntar? No, se ha dicho muchas cosas y muchas cosas no coinciden con lo que se han mencionado, ¿no? En las últimas horas sobre esta concentración. Hay muchos dimes y diretes de que realmente se iba a tomar asistencia, se decía que estaban obligados a ir, y no. Eso se le dio a elegir si iban o no. Si no ibas, tenías que ir a trabajar, lógicamente. Y si ibas, se iba a cerciorar que estés presente, pero nada de obligado, ¿no? Y también en esto igual hay que tener en cuenta para quiénes son los que emiten declaraciones, ¿no? En este caso la concejal D'Amico, que tiene una postura netamente contraria al gobierno de la provincia, ¿no? Y que se ha manifestado en las últimas horas precisamente sobre esta concentración, ¿no? Sobre los modos de esta concentración, ¿no? Bueno, eso mismo. ¿Cuál es el punto de vista de Daniela D'Amico? Claro. ¿Qué es lo que plantea? Esto fue ayer por la tarde, cuando iba creciendo la difusión de la marcha convocada por el intendente, que ayer cuando lo entrevistamos era una pregunta ineludible, y el intendente explicó largo y tendido por qué van esta mañana a los 3 poderes del Estado a presentar un petitorio. D'Amico en sus redes publicó que le exige al intendente Grasso abstenerse de obligar a los trabajadores municipales a asistir a la movilización, y le reclama en paralelo a Pedro Mancilla, que es el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, proteger y resguardar al personal. Lo que cuenta D'Amico es que envió ayer al mediodía notas
tanto al intendente como al secretario general del SOEM a fin de solicitarles que aclaren, pongan luz y diluciden por qué se está convocando a los agentes de forma obligatoria por medio de una lista de personal y hasta intimidándolos, según información brindada, cuenta D'Amico, por los trabajadores a asistir a la marcha prevista para hoy, ¿cierto? Que está planteada como en defensa de la autonomía y los recursos de la coparticipación, organizada por el intendente y su equipo de gobierno, y en este caso con el apoyo del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Abstenerse de obligar, directa o indirectamente, a través de los secretarios o directores de cada área, a los trabajadores municipales a asistir. Eso es lo que D'Amico le pide, y acá lo estoy leyendo textual de la nota que ella cursó. Abstenerse de obligar es lo que les pide. Y apunta también, esto difundido en sus redes, de la nota formal presentada. Cabe aclarar que tomar asistencia, descontar el día, amenazar con sanciones o utilizar la estructura municipal para coaccionar la asistencia de los empleados constituye una violación a la libertad sindical, al derecho a la huelga y a las garantías constitucionales consagradas en la Constitución Nacional. Es más extenso el texto, vale esto como para graficar por dónde va el planteo y la argumentación, y lo adjuntó ayer. De hecho, luego hizo una segunda publicación en sus redes oficiales la concejal, con capturas de pantalla de historias de WhatsApp o mensajes que cruzan entre trabajadores municipales, que D'Amico los presenta como, ven, esto es, hay gente que está yendo obligada, y es una galería de imágenes. Bueno, para ir redondeando esta apertura de programa con cosas que suceden en tiempo real, en vivo y en directo, y vale decir que hoy tiene prioridad en el aire nuestro móvil con Juli Quirós, porque van a pasar varias cosas en la calle. Redondeo con esto y relajamos un toque, en la medida de lo posible, de una mañana, que nos tiene muy atentos a lo que vaya ocurriendo. Así como se están concentrando con el intendente Grasso y el SOEM a la cabeza para marchar al Tribunal Superior de Justicia, a Casa de Gobierno y a Cámara de Diputados, vale decir que están en el Guatemala, ¿no? Sí. Si suben por el centro, llegan casi en línea recta al Tribunal, a la Casa de Gobierno y a la Cámara de Diputados, que están apenas en 3 cuadras de diferencia. Sí, me parece que van a subir en contramano, por lo que uno estima, por la calle... ¿cómo que se dice? Chacabuco, ¿no? ¿Es Chacabuco es la de la Caja de Servicios Sociales. Claro, si la agarran en contramano, llegan ahí a la esquina de Casa de Gobierno. A una cuadra. Quedan a una cuadra de Casa de Gobierno. Llegan primero, de acuerdo a lo que era el trayecto de esta marcha o movilización, era primero entregar en el Tribunal Superior de Justicia, el petitorio posteriormente Casa de Gobierno y de ahí legislatura. Claro, que hoy sesiona a las 11 de la mañana. Y que está vallado, ¿no? No lo sé. ¿De acuerdo a uno trascendido? ¿Estaba vallado? Bueno, es lo que ha pasado en las últimas movilizaciones en Cámara de Diputados. Al mediodía, cambiamos de tema y, nuestro móvil con Juli Quirós y nuestro productor Sandro Díaz estamos atentos a las novedades. Buenos días para ambos, dicho sea de paso. Al mediodía es la audiencia de conciliación obligatoria por el cierre de Carrefour. Hace 3 miércoles cerró Carrefour, hace 3 semanas. Y recordemos que quedaron 40 trabajadores en la calle, 30 directamente empleados de Carrefour, y que con el cierre del supermercado aquí en el centro, donde antes fue la histórica Casa Tía, sucede que los trabajadores, a través de reclamos al Sindicato de Empleados de Comercio y al Ministerio de Trabajo de la provincia, lo que se logró en los últimos 15 días es una conciliación obligatoria que lleva a que la situación se retrotraiga y quede en una especie de suspenso hasta hoy. Hoy, a las 12 del mediodía, es la audiencia de conciliación obligatoria de los trabajadores de Carrefour. ¿Cuál es su expectativa? Recuperar la fuente de trabajo, es decir, ser reincorporados a la empresa, porque ya están despedidos. De hecho, ya tienen la indemnización depositada en sus cuentas bancarias. La semana pasada nosotros hablamos con Gustavo Nauto, cajero de Carrefour, y él contó que ya tienen la indemnización depositada y que, ven con expectativa la audiencia de conciliación del día de hoy y veremos qué tiene para decir allí la empresa. En paralelo, ayer se confirmó lo que nosotros veníamos adelantando, además consultando a los propios trabajadores a través de nuestra web del diario Nuevo Día, es que se confirma el cierre de Autofarma.
se confirma el cierre de Autofarma. Tristísimo eso. En las sucursales de Santa Cruz. Es terrible, son 202 puestos de trabajo, contando no solo las 6 farmacias de Gallegos, recordemos que cerró una, la de Casa España, sino las farmacias del interior de la provincia. Sí, una en la cuenca carbonífera, que no la tenía yo. Más las, en varias localidades, de hecho, más las de Tierra del Fuego, ¿cierto? Sí, Río Grande y Ushuaia. Ushuaia ya había cerrado, creo, la de Río Grande. Una de las de Río Grande había cerrado. Y la de Ushuaia también, que lo comentamos a comienzos de esta semana. Sí. Se confirma que Autofarma cierra sus sucursales en Santa Cruz. ¿Qué pasará con sus trabajadores? Trabajadores de esta firma confirmaron a Nuevo Día que la empresa cerrará en toda Santa Cruz durante la próxima semana. Algunos empleados ya comenzaron a dar de baja sus planes y este jueves realizarán una concentración. Nosotros cuando hablamos hace 20 días atrás con una de las trabajadoras que le puso el cuerpo y le puso voz al reclamo, haciendo de vocera de muchos de sus compañeros, ellos nos contaron que su sindicato no les había dado ningún tipo de respuesta. El sindicato de trabajadores de farmacia, cuya secretaria general es Silvia Cousiño. Y no apareció la secretaria general del sindicato durante todos estos días. En todo este tiempo. Sí. A las 2 de la tarde, trabajadores de Autofarma van a marchar allí. No sabía van a dirigirse a la sede del sindicato, que nosotros que laburamos de esto no sabemos ni dónde queda. Y no le conocemos la voz. Estaban agremiados que estaba este sindicato, tenía presencia acá en Río Gallegos, ¿no? Y tiene descuento compulsivo además. Es decir, les descuentan de sus recibos de sueldo el aporte sindical. Eso lo contaron los trabajadores allí. Entonces, hoy en la calle sucede, en realidad sucede en una oficina, pero siempre hay un testimonio antes y suele haber apoyo a los trabajadores de Carrefour a las 12 del mediodía. Los municipales se están concentrando en la Costanera. La conferencia de prensa del gobierno desmintiendo al intendente Grasso empezó a las 9:30 de la mañana. Los trabajadores de Autofarma van a las 14 horas a la sede de su sindicato, pero confirman el cierre de Autofarma. Ayer me mandaban una fotografía de la moderna, histórica farmacia de Río Gallegos. Se quedó sin gente en el turno noche. O sea, tan mal están las cosas que directamente la farmacia cerró. Y si uno iba a la moderna anoche, que es un clásico, ir o a la Franco o a la moderna, están a una cuadra de diferencia cuando hay alguna emergencia y necesitas algún remedio. Sin equivocarme, bueno, ayer estaba cerrada anoche. Sin equivocarme, la farmacia moderna es la más antigua, la ciudad, quedó como una de las más antiguas de la ciudad y debe tener, no quiero equivocarlo el bizcachazo, pero 50 años fácil tenía esta farmacia de funcionamiento. Última noticia de este panorama, que hoy es un panorama, bueno, de crisis. Lo que está sucediendo con sus distintas particularidades y aspectos es una crisis. Publicación del diario Nuevo Día. Esto está teniendo también cada vez más repercusión, incluso lo estoy escuchando en medios regionales. El gobierno retira Intercargo de un aeropuerto de Santa Cruz, que es el de Río Gallegos, y uno de Chubut, que es el de Comodoro. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Es lo que plantea nuestra web. ¿Sabés qué lo de Intercargo? Es el transporte de las valijas y el equipaje, exacto, ¿cierto? Los maleteros. Ushuaia también, el aeropuerto internacional de Ushuaia, y el de Calafate, pero no sé si tenía operativa ahí Intercargo. Pero Comodoro y Gallegos ya se conocieron esta triste noticia ayer. ¿Qué ha pasado? Semanas atrás, ¿se acuerdan? Hace cosa de 2 semanas. Quedó desierta la licitación para privatizar Intercargo. No hubo oferente a nivel nacional. Y es una gran encrucijada que tiene el gobierno de Milei a través de este destructor del Estado que es Sturzenegger. Sí, es un recorte, es motosierra, ¿cierto? Sí. Intento de privatización fallido, incluso lo que muchos cuentan es que estaba subvaluada la venta, que Intercargo vale mucho más de el monto por el cual se lo quería vender, ni aún así lo vendieron y lo que se aplica es motosierra. Acá nos confirman en Nica que sí, está todo vallado en los alrededores de la Cámara de Diputados. Bien. ¿Qué pasará con Intercargo en Río Gallegos? Titula nuestra web. De acuerdo con la información difundida, la salida de Intercargo se concretará cuando otra empresa pueda asumir las tareas que actualmente realiza la compañía estatal. Desde el gobierno señalaron que la decisión no afecta a la prestación de servicios ni pasajeros, debido a que la desregulación del servicio de rampa permite que las compañías aéreas recurran a distintos operadores para cubrir las necesidades de cada aeropuerto. Sin embargo, por el momento no se precisó qué ocurrirá con los trabajadores de Intercargo que cumplen funciones en Río Gallegos y Comodoro. Claro que lo que pasa en estas circunstancias, la primera palabra que aparece es incertidumbre.
Cuando hablábamos de Autofarma hace un par de meses atrás, hablábamos de incertidumbre. Cuando cerró Carrefour, además de angustia para sus trabajadores, es incertidumbre. Y ahora esa es la palabra que le cabe en este contexto a Intercargo. Los maleteros del aeropuerto, para decirlo en criollo o para traducirlo rápido. Incertidumbre. Lo que nos decíamos de la farmacia moderna, y más de 50 años debe tener, me dice acá Jorge Quiroz, el Pela, porque él recuerda los murales originales del interior que eran de Eduardo Minicelli. Claro, hermosos murales. Hermosos, sí. Hermosos murales. Bueno, hicimos un panorama en estos primeros 20 minutos de aire de cómo están las cosas con un pulso de actualidad que hoy tiene un ritmo fuerte, de situaciones que son muy críticas y que además suceden en simultáneo y en la calle. De modo que estamos muy atentos a nuestra redacción, el Diario Nuevo Día, que está trabajando en tiempo real. Acaba de terminar la conferencia de prensa de gobierno, ya vamos a ver los títulos que dejó en las voces de los funcionarios y de la secretaria de prensa, y el trabajo de nuestro móvil con Juli Quiroz para el Facebook de El Diario Nuevo Día, y nosotros tomaremos en vivo también sus testimonios. 10 de la mañana, 19 minutos en todo el país y abrimos la ventana. Brian Álvarez en la operación en la mañana de Radio Nuevo Día, mañana con cielo despejado, en una semana que ha sido, bueno, falta todavía, ¿no? Pero un lindo regalo para todos que venimos de varias semanas de cielos nublados, de lluvias, de nieve. Bueno, venimos de 4 días de sol que bienvenido sea, ¿no? Y hoy no va a ser la excepción. En un ratito te cuento todos los detalles, pero quédate con nosotros que hasta las 12:30 nos vestimos de verde, y para toda la ciudad de Río Gallegos y también para toda la provincia de Santa Cruz a través de YouTube te acompañamos hasta las 12:30. Dale. Fijé, todos mis actos justifiqué. Si la justicia sangra, yo le disparé. Mucha gente me votó. Una banca ocupó hoy. De la ignorancia me beneficié. Todos mis actos justifiqué. Sobre todo, sobre sueldos, sobre vos. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz. Veo todo el horizonte para mí. El 13 de agosto, hoy es el Día Internacional del Zurdo. Vamos a hablar un ratito de eso. ¿Paraje de los... el zurdo? ¿Cómo? ¿El paraje el zurdo? No del ¿Dónde paraje. queda para turbio? No es ese día, no. Hablamos del zurdo, digamos, de la habilidad de manejarte con la mano, con la pierna izquierda. Bueno, después vamos a hablar de zurdos famosos, de la diferencia que hay entre ser zurdo y ser derecho, de cómo funciona el hemisferio. Los hemisferios, Los claro. hemisferios, exactamente. Bueno, Tengo una hermana que es zurda. ¿Cómo? Tengo una hermana que es zurda, Valeria. Bueno, ahora te voy a contar algunos detalles que capaz no sabías acerca de su forma de procesar Y nadie es la zurdo información. en la familia, no sé. De donde, bueno, en la genética raro, sí. andás a ver, ¿no? Allá en el pasado a ver quién le habrá heredado eso. Nuestra ex compañera y amiga, siempre Karina Taberne, también ¿Zurda es zurda. también? Bueno, mira vos. Bueno, muchas cosas para decir de los zurdos. Así que Sí. atención, zurdos, que hoy vamos a No hablar tan de... solo son un movimiento político. No son los movimientos políticos. Hoy vamos a hablar de ustedes, 10 de la mañana, 21 minutos. Quédate con nosotros. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz. Veo todo el horizonte para mí. ¿Qué pasa, crack? Bajo un sol feliz. 6 décimos de grado por encima de cero, la sensación térmica 2 grados 9 décimos por debajo, hace frío con una humedad del 74% y un vientito que sopla a apenas 12 kilómetros por hora del noroeste y con una muy buena visibilidad en esta mañana despejada, con un cielo que está algo nublado, con pronósticos de 30 kilómetros de viento, predominante del norte el viento para esta jornada. Por la tarde un cielo que va a estar parcialmente nublado, máxima pronosticada de 6 grados y mínima para hoy de 2 bajo cero. Y confirmo por otros medios también que
el día va a ser un día muy lindo, el día de hoy, con buenas temperaturas, un día para pasar al aire libre. Ayer había muchísima gente dando vueltas por la costanera a la tarde. Y ¿saben qué me encontré? A un grupo de personas que estaba con bolsas de residuos en las manos, levantando la basura de la playa, de la costanera, a la altura de, ponerle, no sé, el Guatemala más o menos por ahí. Y eran 4 o 5 personas y me acerqué a preguntarles que por qué hacían lo que hacían. Me dijeron que laburan para el municipio. Claro, ¿alguna ONG, asociación? Una ONG, a una asociación. ¿Sabes qué no? Nada de nada. ¿Sabes qué era? Era una familia. Padre, hija, novio de la hija y el amigo de la hija, que se habían juntado, se pusieron los guantes, llevaron las bolsas, a juntar nomás, a juntar basura y a limpiar. Y me llamó mucho la atención, la verdad que era verdaderamente llamativo. Digamos, o sea, sé que había otra gente que lo había hecho, pero digamos, pero no así por iniciativa propia de decir, Claro. che, bueno, vamos y lo hacemos. Claro, sí, suele haber campañas. Además, es un enorme trabajo ir juntando residuos. Se juntan decenas de bolsas de residuos de las grandes. De esas, las más grandes que uno compra en el súper, se llenan en un rato nomás. Sí, es que tenían, por ejemplo, me dice, llegaron a las 5, eran las 6. En una hora tenía el padre, que además también trabaja de recolector, es el hombre este que tenía 6 bolsas alrededor. Y te das cuenta que labura de recolector porque las tenía bien agarradas las bolsas. Iba trasladándose con la bolsa de un lado al otro. ¿En el municipio? Calculo que sí, Ajá. imagino que sí. Sí, porque por lo que me dijo. Me diste el pie con algo que he estado viendo en estos tiempos Sí. lamentable de crisis social y económica que hay en todo el país, pero acá en Río Gallegos uno ve cosas que antes no estaban tan visibles, ¿no? Que siempre han estado, pero no estaban tan visibles o Por que ejemplo, no tenían. Una noche, para 2, 3 noches, fui a comprar, me hizo tarde para ir a comprar para comer, y en el canasto de basura del mercado donde iba a comprar, sí. había una pareja. ¿En el canasto? Sí, de los residuos. Sí. Estaban hurgando y sacando, ¿sabes qué? Aluminio, latas o cartón. Ah, sí. Bueno, vos sabés que me llamó la atención eso. Hace un tiempo, no sé cuánto fue, pero no hace mucho, me fui para el barrio Madres a la Lucha, y hay algunas cuadras completas donde vos tenés los frentes de las casas que están llenos de fardos de esa latas. Gente, sí. O sea, hay un montón de Las gente venden. que está. Sí, se vende, es el juntando. aluminio, sí. Pero para Evidentemente. tanto ha llegado la crisis. Evidentemente sí, pero bueno, en este caso puntualmente, viste, cuando decís, es algo que no hay beneficio propio, más que ayudar, digamos, es algo que es una Sí, causa sí. que supera Sí. que tus propios intereses. Ujú. Viste, cuando lo haces, no por vos, sino porque, bueno, no sé, querés ver la ciudad linda, viste. Ujú. No es muy común eso. No. No es muy común No, ver ese gesto. ver ese gesto de cariño hacia Río Gallegos, ¿no? Que decís, che, pero la pregunta yo le decía, ¿por qué lo haces? Porque la pregunta era, ¿por qué? ¿Y qué ¿Por te qué? dijeron? No, y lo hacemos porque queremos a Gallegos, porque queremos ver la ciudad linda, porque... Ser un buen ejemplo de es un educación garrón- ambiental es. Sí, y es un garrón también venir acá a esta parte de la ciudad que hoy, por ejemplo, en un día recontra lindo y ver basura, bolsas, botellas, todo tirado. Ujú. Así que bueno, la gente se acercaba y cada persona que pasaba yo le comentaba, ¿viste? Me Sí. puse a laburar con o sea, no me puse a juntar basura, pero me puse entre comillas a laburar con ellos Ujú. y a parar a la gente para decirle, che, ¿ustedes saben lo que están haciendo ellos? Juntando basura. Le digo, ¿y saben por qué lo hacen? Porque somos unos murientos. No, me dice, no, ¿por qué lo hacen? Ok, bueno, pregúntales, te los presento. Él es tal y tal. Y se ponían a charlar ahí. Y bueno, la idea es que se sume más gente. Claro. Porque verdaderamente la costanera local es un basural de punta a punta. Esa es la realidad. O sea, Cada está- vez peor. pero ¿sabes qué? También decía, también otra cosa. Voy un poquito más allá. Tema discusión de... no, porque esta semana estuve publicando unos reels en que la Sí. huevea hablando del sentimiento que tenemos por Gallegos, ¿no? De qué nos pasa por Gallegos y cómo nos cuesta decir cosas positivas de la ciudad donde vivimos. Ujú. O sea, cómo nos cuesta ver el lado bueno. En vez de Sí. mirar que vivimos en un lugar tranquilo, que no hay inseguridad, que no sé qué, siempre estamos mirando el lado malo. Ujú. Y la otra vez me crucé con una persona que me dijo, no, porque está todo sucio, es un asco, papá. Bueno, está bien, sí, es verdad, está todo sucio, estamos de acuerdo. Pero ¿quién tiene la responsabilidad? Todos. ¿Quién tiene la responsabilidad de que esté la basura? ¿Y quién tira la botella? Claro.
O sea, porque eso no viene dado por Gallego. Gallego no te lo dio eso. La ciudad no tal tiene cual, nada que ver. Rodri. Es de toda la responsabilidad. La ciudad no tiene nada que ver. No tiene la culpa. Bueno, nada, quería hacer mención de esto cortito nomás porque me parecía algo verdaderamente novedoso. Y es cierto, es novedoso, Rodri. Es novedoso. Es novedoso ver gente haciéndolo por cuenta propia. Por cuenta propia, porque siempre son campañas o jornadas, viste, que se hacen distintas instituciones, ya sean oficiales o ONG, que la hacen, pero de motus propio, vecinos de la ciudad haciendo esto, es muy poco visto. ¿Viste? ¿Sabés que me di cuenta también, que me llamó mucho la atención, que una de las chicas que le dije, acercate, le digo, vení, te los presento, si los conocés y sabés que es lo que están haciendo. Sí. Les habla, le dice, los felicito y no sé qué, pero le dice, ¿ustedes no pertenecen a ninguna agrupación política? Les pregunta. Claro, porque está la desconfianza de que cuando alguien hace algo de buena leche o de buena fe, siempre está la desconfianza de que hay una tajada, ¿viste? De fondo que por ahí se quieren llevar. ¿Sabés que en 2015... Es lo que nos está pasando en estos tiempos, ¿eh? En 2015 ¿está pasando? Hubo una fuerte intervención de la justicia y un fuerte movimiento de vecinos, que todo empezó en el Madres a la Lucha por el desmadre del vaciadero. Sí. Y entre 2015 y 2020, lo recuerdo hasta la pandemia, después le perdí el rastro, hubo muchas campañas, se llamaba Quiero un río Gallegos limpio, participaban mucha gente de distintos lugares, recuerdo incluso jornadas de educación popular, tema residuos en la universidad, con 80, 100 participantes. Sí. Y había campañas de limpieza, y lo que estaba bueno de eso es que era muy heterogéneo. Es cierto que había una causa judicial de por medio, incluso que le exigía al municipio toda una serie de cosas por el desmadre del vaciadero, y en paralelo a esas limpiezas, y no era un partido político, era como la sociedad civil organizándose. En paralelo a esas campañas de limpieza también había otro grupo de gente, uno de ellos es oyente de la red, de Gustavo, que suele participar, que embellecían las plazas. ¿Se acuerdan cuando se pusieron a pintar las plazas y los parques? Sí. Bueno, era más o menos el registro que tengo, por ahí la estoy pifiando, pero el Cabe Reynoso igual estuvo en esa movida. Entre 2015 y 2020, después vino la pandemia, pero fueron años donde Gallegos estaba muy mal en cosas elementales, en este caso de prestación municipal, y había mucha gente organizada que hacía estas campañas como los vecinos de ayer. Eso es más espontáneo y familiar, digamos, pero con el mismo espíritu y muy coordinado. Y se hicieron muchas campañas y es de veras muy impresionante lo que se junta en un rato nomás. Cuando te pones a sacar residuos de lo que anda tirado por el suelo, realmente es un trabajo enorme. La gente quiere un río Gallegos limpio. Claro, eso mismo. Tesca Colinado, me acuerdo. También me acuerdo. Tesca Colinado trabajó bastante y no sé ahora, pero debe seguir en el tema de el cuidado, sobre todo de los espacios denominados reservas naturales que tiene el río Gallego. Claro. En el cuidado, ¿no? Chicos, habla... Sí. Sí, y digamos... Sí. Bueno, vos, Leandro, lo viste, vos no estabas acá todavía en Gallego, pero 80 y 90 y principios de los 2000, que bueno, fue la erradicación de la prohibición de las que se vendan o que se entreguen en los supermercados las famosas bolsas de polietileno camiseta. Sí. Provocaban una contaminación. La verdad que sí. Sí. Todavía. Y se prohibieron al principio, diría, en los 2000. En los 2000. Me acuerdo que el autor fue el concejal Mauricio Gómez Bull, que él fue concejal 2007-2011, si no recuerdo mal el mandato, y en ese periodo legislativo se prohibieron las bolsas camisetas, que bueno, son estas bolsas de nylon que vimos tantos años y ahora bueno, las tenemos que comprar en el supermercado. Claro, la bolsa de súper la terminamos usando de bolsa de basura y había mucho más nylon del que hay, que ya hay un montón, ¿no? La que te venden ahora, igual la del broche que te venden ahora por 800 mangos son una porquería. Sí, o sea, sí, ¿del supermercado? Le pones algo encima, se rompe el toque. Se rompe y encima, ¿sabes qué? Me pasó. En la anónima le ponen un broche de seguridad a las bolsas, como si te las fueras a robar. Sí. Salen 800 mangos, son una porquería total. Y le digo, sale más caro el broche que la bolsa. Sí. Milonga están ahora, ¿eh? Bueno. Sí. Peor todavía. Me pasó el otro día que fui y tengo una colección de bolsas. Debo tener... Pero viste que siempre nunca andás con una bolsa. Vas a hacer una compra de urgencia y entraste por una cosa y terminás llevando 10. Y bueno, no tenés bolsa. Sí. Y cajas a veces no hay. No, hay que ir preparado. Yo siempre me pongo en la mochila, pero a veces, bueno, no terminás comprando. Y me tienen abonado. Pero te juro, cené la bolsita y va bien. Se me corta una de las manijas. Yo la refuerzo con abrochadora. ¿Qué es eso? Funciona, ¿eh? Funciona.
Buenas técnicas. Sí, sí, con la abrochadora, como la que abrochás. De hecho, los ganchos chiquitos de abrochadora, viste que tenés medidas. Sí. Con la chiquita le metés media docena de ganchos y refuerza bastante. Sí, sí, eso. Chicos, en un ratito vamos a abrir consigna, ¿eh? No se olviden que en un ratito tenemos el premio de Buen Apetito. En un ratito, atención, paren las orejas y tengan el celular a mano al 1551 6051 porque vamos a abrir consigna. La consigna de hoy tiene que ver con limpieza. Orejas bien abiertas como Topollillo. Orejas bien abiertas, así es. Está en la calle el móvil de Juli Quirós. Creo que en este momento hay un corte de la transmi de internet, ¿no? Dice que está lento el servicio de internet. Viste que eso vos lo ves en vivo. Vos metele play, Brian, y tomamos audio ambiente. Lo que se ve es elocuente. Es mucha gente. Son muchos trabajadores municipales. Costanera de Río Gallegos, altura de la estación entre el Guatemala y la estación de servicio del Automóvil Club. Sí. Ahí está Diego Robles, jefe de gabinete, testimonio en vivo. Municipio de recorte de fondos y señalan justamente que no existe tal recorte de fondos y que de hecho el municipio no peligran los pagos de haberes. Hoy aquí hay una cita de trabajadores del sindicato y una congregación, hoy yo decía extraña, ¿no? Entre el sindicato y los funcionarios que integran este gabinete, poniendo, expresando el descontento con la gestión provincial. No vas a ver una bandera política. ¿Por qué no? Se corta, ¿cierto? Bueno, es un problema de la conexión de internet. Está en este momento Diego Robles, jefe de gabinete, que además tiene a cargo el área de Hacienda del municipio, entre los funcionarios. Descontamos que va a estar el gabinete en pleno allí, de Pablo Grasso, ¿cierto? Una movilización en defensa de la autonomía del municipio de Río Gallegos. Entonces, esa conjunción entre trabajadores dentro de un escritorio con una firma puede estar por encima de la autonomía financiera y sobre sus recursos que tienen los municipios que están consagrados en la Constitución. No solamente el municipio de Río Gallegos, cualquier municipio de la provincia. Primero que se pida sobre eso, ir a Casa de Gobierno, dejarle una nota al gobernador pidiéndole que se abstenga, de tomar esa decisión. Es simplemente eso y no tiene que leerse de otro nivel. Entiendo que haya funcionarios que estén nerviosos. Me parece que con todos los quilombos que tiene la provincia de Santa Cruz, que el gobierno de la provincia haga una conferencia o destine tiempo, recursos, plata, horas, hombre, lo que vos quieras, en tratar de explicar o decir si un municipio tiene más o menos o cómo tiene que administrar sus recursos, es un despropósito y es un indicativo de que este gobierno no tiene brújula. Y después, si los funcionarios provinciales quieren decir la más crítico que de costumbre Robles, que el gobierno no tiene brújula, él suele ser más componedor. Le asignó la responsabilidad de manejarlo a través del voto popular. Que el año que viene se presenten de candidato a intendente y cuando lo sean, que hagan lo que quieran. Es fantástico, lo vamos a estar esperando en esa elección. Que vengan, no hay problema. Con este esquema se actual, terminó, con la me parece, ese Robles conciliador, ¿no? Si se tocan los fondos que recibe claro, Robles es el que dice que habla con todos. Totalmente. Es decir, tiene canales de interlocución con el gobierno de la provincia. La verdad, nosotros de coparticipación recibimos 45.000 millones. El tema de fondo, recordemos, vale contextualizar. Millones de sueldo. Hace un mes el Tribunal Superior dio de baja una cautelar del municipio de Río Gallegos y esa baja de la cautelar es la que habilita al gobierno a, en este caso, tomar fondos que le corresponden a la masa de ingresos de los municipios por coparticipación, que tome fondos para cubrir lo que corresponde por caja de previsión social, es decir, por aporte jubilatorio. Lo que dice Grasso es que Gallegos no le debe un peso de eso, que con lo que se retiene por ley, eso lo explicó ayer Grasso aquí en la radio y lo viene explicando, en su palabra pública, dice que eso ya está garantizado ese monto y que Gallegos en su mandato no le debe un peso. Ya está en nuestra web, eldiarionuevodía.com.ar, los títulos, los textuales más destacados de la conferencia de prensa que terminó a las 10 de la mañana, empezó a las 9:30, del gobierno de la provincia en el Salón Gregores, la ministra Almíger en el centro de la mesa, ministra de Gobierno, el secretario de Hacienda Ernesto Coloe del Ministerio de Economía a su derecha, Irene Stur, la jefa de prensa del gobierno de la provincia, a su izquierda. Esto terminó hace media hora, ya está la nota en nuestra web.
Título de este momento: La plata está, pero la usan para otra cosa. El Mijer sobre el municipio de Río Gallegos. En una jornada atravesada por el conflicto político entre el gobierno de Santa Cruz y el municipio de Río Gallegos, el Ejecutivo realizó una conferencia de prensa para exponer su mirada sobre las cuentas de la capital y responder cuestionamientos de Grasso por el eventual descuento de fondos coparticipables. Recién les comentaba a quienes estuvieron allí, esto lo referencia a nuestra nota, vamos directo a los textuales, marcados en negrita a esta hora en nuestra web. Provincia buscó desactivar uno de los principales argumentos del reclamo municipal, que ya existe una retención sobre los recursos de Río Gallegos. ¿Qué dijo el Mijer? Eso es absolutamente mentira. Nosotros no hicimos ninguna retención de aportes. Sostuvo que el gobierno continúa manteniendo reuniones con municipios y comisiones de fomento para avanzar en un sinceramiento de las cuentas públicas. Desde el Ministerio de Economía ratificaron que hasta el momento no se efectuó ninguna retención y explicaron que para avanzar con una medida de esas características debe existir una decisión política y una comunicación de la Caja de Previsión Social. La plata está, el tema es que se usa para otra cosa, es otro de los textuales destacados en la nota de nuestra web. El Mijer explicó que en uno de los encuentros, los encuentros entre la provincia y los distintos municipios, participaron por Río Gallegos el jefe de gabinete Diego Robles y la secretaria de Gobierno Sara Delgado y otros integrantes del equipo. Según la ministra, a partir de la documentación presentada y de un cruce realizado con información de organismos provinciales, el gobierno de la provincia calculó que el municipio dispone de un promedio de 14.000 millones de pesos mensuales de ingresos. La estimación utilizada por la provincia toma como referencia 7.500 millones que vienen de coparticipación de mayo, alrededor de 7.000 de recaudación propia del municipio. A partir de esos datos, la provincia realiza diferentes cálculos sobre cuánto dinero quedaría disponible después de afrontar salarios y obligaciones. Para sintetizar plata tienen, pero el asunto es para qué la usan. Ese es el argumento del municipio. Hay muchos más textuales, es una nota muy extensa. La conferencia de prensa duró más de 30 minutos en Casa de Gobierno y ustedes pueden leer todo el detalle allí en eldiarionuevodía.com.ar. Nosotros, apelamos a la síntesis porque siguen pasando cosas en vivo y en directo. Lo que estamos viendo en YouTube es en vivo, ¿cierto? Sí, la transmisión directa, la concentración, ya alineación para comenzar esta movilización, ¿no? Eso es esto es por San Martín, sí, subiendo de la Ría para el centro, la mano de San Martín que sube de la Ría para el centro, a unos 50 metros de la del estación inicio de servicio del ACA. Sí, del inicio de la avenida San Martín. Y se ven a la mayoría de los trabajadores con sus respectivos buzos municipales. Recién escuchábamos nosotros a Diego Robles, el secretario, el jefe de gabinete, que sigue haciendo también de secretario de Hacienda. Ahí en ese, no se lo ve el intendente Grasso encabezando todavía, ¿no? ¿Está? No, hay algunos. Nos apunta que ya lo vio. Hay algunos secretarios, ahí no lo vi el intendente. Ahí está hablando Grasso. Está hablando Grasso, a ver si podemos tomarlo en vivo y en directo. Vos dale play, Brian, si falla internet, desde ya que no hay problema. Estamos en vivo y en directo. Está Juli Quirós con el móvil del diario Nuevo Día, rueda de prensa del intendente en este momento. Si no llegamos a tener suerte, saben que no descartemos tomar la transmisión de un medio colega, siempre citamos la fuente, de modo de tener el testimonio del intendente. A juzgar por los micrófonos, hay media docena de medios. Es un llamado de atención a que los municipios son autónomos. La plata de cada municipio, de cada ciudad, de cada vecino, hacer el esfuerzo para cumplir con las responsabilidades de cada uno de los lugares que compete. Y esto, los trabajadores siempre hicimos lo mismo, laburar, nunca salimos a manifestar por cosas que no nos corresponden. En este caso son los trabajadores, solamente los trabajadores, sin banderías políticas, defendiendo a Río Gallegos, la institución. Acá tendría que estar los radicales, los de izquierda, los de derecha, los de diferentes sectores, porque esto nuclea absolutamente a todos. Lo hemos hablado con todos los intendentes de la provincia, por eso presentamos el amparo. La justicia dijo que por ahora no. Bueno, vamos a pedir que ahora debata la originalidad, digamos, el pedido formal, que es si es constitucional o no, al gobierno de la provincia que no toque el sueldo de los trabajadores, que se ocupe de la provincia de gobernar, y a la Cámara de Diputados que pueda tratar la derogación del 20% que nos está perjudicando y que ellos no reconocen
como pago de los aportes. Entonces, ayer nos explicaba el intendente que es un petitorio o un pedido distinto a cada poder del Estado. Claro, exactamente. Es lo que está detallando en este momento. No todos. Algunos van a firmar, otros no lo van a poder firmar por situaciones obvias, pero todos. La pregunta es qué intendentes apoyan esto, ¿no? Eso preguntó un colega de otro medio. Por lo bajo, pero por lo alto también, porque en definitiva es un recurso que es de todos los santacruceños y corresponde a la institucionalidad. Nosotros votamos un presidente. Bueno, hasta allí lo fundamental del intendente Pablo Grasso. ¿Saben claro que van a entregar el petitorio en Casa de Gobierno, en Tribunal y en Cámara de Diputados? Cuando ese petitorio sea público o esos textos, un ejercicio interesante es leerlos de punta a punta. ¿Qué dicen exactamente? El intendente resume lo conceptual, pero ¿qué dicen esas notas? A juzgar por la envergadura de lo que el intendente está proponiendo, es decir, ponerle el cuerpo y los trabajadores municipales y llevar esa carta de argumentación, me interesa mucho leer esa argumentación, que es parte, de una discusión con contrapuntos muy marcados. Lo que dice el gobierno de la provincia, recién resumíamos los títulos de la conferencia de prensa, directamente es que el municipio de Río Gallegos, el intendente falta la verdad, ¿no es cierto? Es decir, son versiones absolutamente contrapuestas y encontradas. Bueno, tiene prioridad lo que pasa en la calle, se lo venimos diciendo desde el inicio del programa, siguiendo el pulso de la actualidad lo más cerca posible. Para cerrar, solo por el momento con este tema, nuestra web, además de la nota que recién leíamos de las declaraciones de El Míjar, la ministra de Gobierno en conferencia de prensa, publicó ayer una nota con textuales de Sara Delgado. Recién escuchábamos en vivo al intendente y a Diego Robles. Sara Delgado, secretaria de Gobierno, mira esto que sucede hoy como es un freno al odio. Es un freno al odio. El municipio de Gallegos realiza esta movilización, encabezada por el intendente, junto a los trabajadores municipales para reclamar coparticipación y autonomía. Durante la protesta no habrá servicios municipales. Se entregarán 3 petitorios ante los poderes. Bueno, esto es lo que ya nosotros venimos detallando. La secretaria de Gobierno, que se sabe que es, desde el punto de vista político, una lengua afilada del gabinete municipal, hizo sus propias declaraciones tomadas y editadas por nuestra web. No habrá ningún tipo de servicio municipal, comentó ayer Sara Delgado. Sabemos que una movilización de esta magnitud va a generar dificultades en el tránsito y por eso queremos pedirles disculpas a los vecinos. Entendemos las molestias que puede ocasionar y agradecemos la comprensión. No vamos a permitir que el fracaso del gobierno de la provincia se pague con los recursos de nuestra ciudad. En esa línea van las declaraciones de Sara Delgado, publicadas ayer en eldiarionuevodía.com.ar. Son ahora las 10 de la mañana, 45 minutos. Vos decinos, Brian, si te queda mejor una tanda o hacemos la consigna ahora. Son las 10 y 45. ¿Seguimos al aire bien? ¿Seguimos derechito nomás? Bueno, una cosa, como hoy la mañana tiene esta serie de hechos que pasan en vivo, nosotros teníamos un par de entrevistas que a través de nuestro productor Sandro Díaz veníamos trabajando y les vamos contando, aunque la entrevista no va a salir en el día de la fecha. La semana antepasada fracasó en Cámara de Diputados un intento de ley de emergencia habitacional. Y al mismo tiempo en el Congreso se dio media sanción la semana pasada, hablamos de Cámara de Senadores de la Nación, de un desalojo más express de los inquilinos deudores, ¿cierto? Todavía no es ley, pero tiene media sanción. El problema de fondo es el asunto de los alquileres y las propiedades en venta, que son cada vez más en Río Gallegos. En su momento, la Asociación Civil de Inmobiliarias Santacruceñas emitió un comunicado crítico del proyecto de ley de emergencia habitacional de aquí, el capítulo santacruceño, y ha hecho una serie de manifestaciones el presidente de esa asociación, que se llama Pedro Uribe. Bueno, él gentilmente está en diálogo con nuestra producción y cuando tengamos un día más tranquilo, la idea era hacerlo hoy, pero sabemos que la agenda viene muy fuerte con lo que pasa en la calle, vamos nosotros a tener la oportunidad de hablar con él. Es todo un tema Absolutamente. Es todo un tema porque tiene varias aristas. El tema de las viviendas, el acceso a la vivienda, de los alquileres, de todas distintas, de esta nueva ley que salió días atrás en el Congreso, ¿se acuerdan?
El capítulo santacruceño, lo que dice el texto que emitió la Asociación Civil de Inmobiliarias Santacruceñas hace 20 días atrás, es el problema habitacional en Santa Cruz. Entre los componentes que tiene es básicamente que la gente no le alcanza para pagar el alquiler. Exacto. Es decir, hay un problema de poder adquisitivo. Sí. Bueno, parece como muy obvio, pero está bueno ver cuál es el foco, porque vos decís cierre de Autofarma, cierre de Carrefour, caída de venta de comercio en el centro, cuál es el problema de los alquileres, entre otros que la gente no tiene plata para pagarlo. O sea, parece muy básico, pero lo argumentan en un texto, en este caso Pedro Uribe, como presidente de la Asociación Civil de Inmobiliarias Santacruceñas. Un toque de música, estimado Brian Álvarez. Algo bueno que tengas por ahí para compartir con todos nuestros oyentes. Esto es Arriba al Día, queridos y queridas oyentes. Nuestro WhatsApp es el 51 60 51. Para la consigna que se viene enseguida, pero para las cosas que ustedes tengan ganas de comentarnos, de las cosas que pasan y de las que nosotros también les venimos contando. Hasta las 12:30 los acompañamos. Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. ¡Pero no! Cielo despejado en la capital de Santa Cruz y tenemos una jornada muy linda, con muy buenas temperaturas, con 7 grados pronosticados para hoy de máxima, y también a tener en cuenta que el cielo va a estar despejado todo el día. Último día de sol, por lo menos es lo que veo acá, según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional. Y para vos que nos escuchás todas las mañanas, tenemos un premio especial que es el premio de Buon Appetito. Buon Appetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430, único local que tiene para vos un premio. Si nos contás, escuchá, fácil, muy fácil la pregunta. ¿Qué estás haciendo exactamente en este segundo, además de escucharnos? Al 1551 6051, haciendo un trabajo, preparando unos mates, lavando los platos, limpiando la casa, andando en auto. 1551 6051, la consigna fácil, es rapidita y te habilita inmediatamente a participar del sorteo al mediodía. 1551 6051, si mandás mensaje de voz, duplicás tus chances para convertirte en el ganador de las pastas de Buon Appetito. Se entrega, saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No, mejor no hablar de ciertas cosas. Check. La mujer, el vidrio, el tornado, jardín primitivo, yo, la flor, saltando, fugitivo, no, 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 no.
Arriba el día, arriba el día. ¿Qué vas, amor? Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Paramos un segundo para recargar equipos, afinar las violas y volvemos con los clásicos de siempre. Bancanos que pasa volando. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Hacemos una pausa corta en este invierno 2026. Inicio de espacio publicitario. Atención Santa Cruz. Este domingo 16 de agosto llega a Piedra Buena el Bing Bang Millonario del Telebingo santacruceño. La cita es en el Centro Deportivo Municipal José Luis Riera Muñiz para vivir juntos una noche muy especial. Se vienen 6 rondas con más de 64 millones de pesos en premios. Y para el gran cierre, un bingo final de 45 millones de pesos. Valor del cartón, 20.000 pesos. Conseguí el tuyo en tu agencia oficial o con tu revendedor autorizado. Si estás en Piedrabuena, te esperamos. Y desde cualquier localidad de Santa Cruz también podés jugar y seguir el sorteo a través de las redes de Lotería de Santa Cruz, Canal 9 y LU14. Piedrabuena recibe al Bing Bang Millonario y toda la provincia lo juega con nosotros. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. ¿Soñás con tu casa propia? En Elevar Construcciones, empresa santacruceña, lo hacemos posible. Construimos con sistema Wood Frame y Steel Frame, en modalidades media llave con exterior terminado, 3/4 de llave con conexiones y servicios y llave en mano, lista para habitar. Además, contás con planes de financiación, cuotas fijas y opciones de pago adaptables a vos. Visítanos en nuestra oficina y fábrica en Río Gallegos. Consultas al 2966 74 41 48. Seguinos en Instagram, @Elevar Construcciones RGL y en Facebook, Elevar Construcciones Casas Prefabricadas. Elevar Construcciones. Más que casas, construimos un futuro. Bon Appetito es el lugar. Bon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza, un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Bon apetito, la vida a tu lado. Este 19 de agosto se viene el primer bingo programado del Bingo de los Egresados 2026. En la primera partida, 8 millones de pesos. En la segunda, 9 millones de pesos. En la tercera, 10 millones de pesos. En la cuarta, 11 millones de pesos. En la quinta partida, un Renault Kwid. Y en la sexta, un Chevrolet Tracker. ¿Tenés el bingo de los egresados? Seguí este sorteo en vivo por nuestro canal de YouTube el miércoles 19 de agosto desde las 16 horas. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes.
voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa, asesores de seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Cuando no encuentres las palabras, deja que hable la música. Me quedé corto buscando problemas, por eso quiero sacarte a bailar. Porque una buena letra de nuestro rock te explica la vida en solo 3 minutos. Refugiate en las canciones que te hicieron ser quien sos en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Si la vida es una película, nosotros le ponemos el mejor soundtrack. Desde los clásicos inmortales hasta las nuevas bandas que pisan fuerte en el under. ¡Qué mala suerte! Por ahí pedir. Todo el rock, todo el tiempo en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @Tiendas Balbi para no perderte ninguna novedad. Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. Donde arden las estrellas. Si el amor se cae,
atrás de otro. Así armamos la programación, pensando en vos, que llevas el rock nacional en las venas. No me dejes morir así. Somos la compañía perfecta para la ruta, el laburo o tu casa. Somos tu aire en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario. Perdóname si llamo, no aguantaba las ganas. Solo dime que sí, si él está a tu lado.
Trata de simular que hablas con una amiga. ¡Amo! No con este amante que tienes a escondidas. Trata de simular si te pones nerviosa por las cosas atrevidas y prohibidas que digo. Hoy estaría cumpliendo años hoy, 54 años, Leonardo Guillermo Mattioli, cantante, compositor argentino de cumbia romántica, nacido en Santo Tomé, en Santa Fe, en el año 1972. ¿Cómo? Cerquita de Santa Fe, ciudad de Santa Fe. Nos separa un puente de Santo Tomé y Santa Fe. Ahí cerquita. Sí. Bueno, un tipo que comenzó la carrera en el grupo Trinidad, después lo debes haber escuchado alguna vez, pero que alcanzó la popularidad como solista recién en el 2000, con un estilo melódico y con letras que estaban cargadas de pasión, por sobre todas las cosas, ¿no? El amor, lo convirtieron en ídolo popular, un ídolo que lamentablemente murió repentinamente en 2011, faltando nada más que 6 días para su cumpleaños número 39. Hoy cumpliría años entonces el león, Leo Mattioli. Ay, amor. ¿Cómo hará para empezar otra vida si no estás aquí conmigo? Buen apetito, pasión por lo artesanal, ravioles, ñoquis, lasañas, sorrentinos, canelones y mucho más. Pastas frescas caseras que transforman cualquier comida en un momento especial. Hacé tu pedido al 2966 41 72 44 o pasa por Comodoro Rivadavia 430. Buen apetito RGL en Instagram, seguilos. Buen apetito, pasión por lo artesanal. De a poco lo que tuvimos, ¿cómo haré para probar otro cuerpo sin pensar que estoy contigo? Y atención, porque se nos va la mañana y ya el estómago empieza a mandar señales. Son las señales de ¿qué comemos hoy? Bueno, facilísimo, en lo de Jacinto. Tienen más de 50 variedades de empanadas, desde las clásicas de carne suave, picante, jamón y mozzarella, hasta las gourmet XXL como la de vacío con proboleta, matambre o la opción burger. Y ojo, porque también hay alternativas veganas y sin gluten, pastas artesanales, pizzas y postres tremendos para el final. Si todavía no las probaste, son las empanadas de Lo de Jacinto. Es el momento, amigo. Hacé tu pedido al 2966 508922 o acércate a Jofre de Loaiza 26. Seguilos en Instagram como @lodejacintorg. Las empanadas. Despertarí sin hablar, hacerlo otra vez, sin haberse lavado la cara, sin hacerle... ¿Pensás en tu casa propia? Elevar Construcciones la hace realidad en Boot y Steel Frame. Aprovecha un 10% de descuento al contado o financia con cuotas fijas en pesos y sin interés. Entregas el 50%, el 30% con inicio programado o tu vehículo como parte de pago. Presupuestos cerrados y planes a tu medida. Agenda tu cita al 2966 744148, 2966 744148 o en Instagram búscalos como @elevarconstruccionesrgl. Elevar Construcciones, construimos tu futuro. Todo está fuera de sector. Tal vez no estuvo nunca mejor. Nadie regula mi decisión. Por unas pastas de buen apetito al 1551 6051, Se pone la 10, buen apetito, Nico Miris, que manda las pastas como siempre, que pueden ser tuyas, obviamente, si mandás un mensaje y nos contás qué es lo que estás haciendo exactamente ahora. Al 1551 6051 nos manda, por ejemplo, este mensaje de voz. ¿Sabés quién está ahí? Escúchalo, mira, René. Buen día, gente, con el tema consigna. Ahora estoy mirándolo a ustedes por streaming y tomando unos mates. Estamos sin móviles, así que no estoy trabajando. Abrazo grande, gente. Muy buenas las pastas, la gente de Buen Apetito. Un abrazo grande para ellos. Ahí está, son un golazo las pastas de Un buen golazo. apetito. ¿Viste que está el tango por una cabeza? El tango por una cabeza, sí.
por una pasta de buen apetito. O Por una pasta de buen apetito. Qué dúo, ¿eh? Canelones, los gnocchi, rellenín, con mozzarella. Es buena, ¿eh? Es buena. Anota, Nico, ¿eh? De buen apetito. Anota. Mansilla Jingles. El verdadero sonido de tu marca lo encontrás en la voz de Nica. Che, acá hay un mensajito por acá de Verónica 105. Buenos días, dice. Por acá estoy preparando el almuerzo. ¿Saben qué voy a comer? ¿Qué va a comer, Benito? Lentejas. Va a comer Verónica muy bien porque son nutritivas, tienen proteínas vegetales y son muy llenadoras, por sobre todo, y baratas, además. Sí. Le mandamos un abrazo grande a Vero. Buen programa, dice Miriam. Estoy acá haciendo un budín. Budín con, escucha, budín de pan con pasas, ralladura de limón y naranja. Espectacular. Qué rico, manda un poco para acá. No es que estamos mangueando, pero bueno. Estimo que esta hora es para la merienda, ¿cierto? Sí, imagino que Si sí. está cocinando a media Sí, mañana, es exactamente. después de almorzar para la merienda de esta tarde. Hay que dejarlo reposar al budín, porque si no calentito como que medio como No, que... no, pesadeli. De pesadito que te caiga una bomba. Sí. Che, Paula manda mensaje también. ¿Saben qué está haciendo Paula? ¿Qué está haciendo Paula? Está con facturas. Y vos decís, che, bueno, está clavando un cañoncito de dulce de leche, una media luna. No, pagando está Paula, pagando factura. Le mandamos un beso grande a Paula querida. Mariana nos dice algo que comentamos hace un ratito de la mañana. Hoy es el Día del Zurdo. Sí. Es verdad, hoy es el Día del Zurdo y me la deja picando. Lo voy a contar muy brevemente. 5 personajes zurdos de la República Argentina que ya seguramente conoces. Para mí, los más habilidosos son los futbolistas, en este caso, Claro. empezando la lista con... Diego Armando Maradona. Exactamente. Seguida por Lionel Messi. Lionel Messi. Seguida por... ¿Todos futbolistas? No, ahí me quedo. El Diego y Messi, después no lo sé. Riquelme. Di María. Ah, Angelito de María, claro. Angelito de María. Ahí está, tenés 3 zurdos. Bueno, otro zurdo también que no va del fútbol, sino del básquet. Emanuel Ginóbili, leyenda del básquet internacional. Ganó 4 anillos con la NBA. Guillermo Vilas, tenista. Otro que era zurdo que cumplía años, un día Tremendo. como ayer, Gustavo Cerati. Que si bien tocaba con la derecha, porque aprendió a tocar la guitarra con la derecha, en realidad Gustavo Cerati era zurdo. Otro zurdo habilidoso, Charly García, por ejemplo. Ah, vos sabés que tenía la duda. Te iba a decir, Charly García tenía la duda. Era zurdo. Es zurdo. Es zurdo. Es zurdo. Tienes razón, no matemos todavía. Otro que es zurdo que no me cae para nada bien, pero que fue un gran boxeador, es todavía Sergio Maravilla Martínez, ex campeón mundial de boxeo y una de las figuras más destacadas del deporte. Maravilla Martínez, zurdo también. Tony Villanueva. ¿Es zurdo, Tony? Se autopercibe zurdo, me dijo. Ah, Mirá. ok. Es como pero tipo Terian, ¿decís vos? ¿O un zurdo Terian? Sí. Ah, ok. Sí, y Ahí. hablando de zurdos, Sí. feliz día a nosotros los zurdos, lo soy, al igual que mis 3 hermanos, Dani, Carlos y Fer, y también a mi hijo Jero. Los 4 hijos somos zurdos y mis viejos son diestros. Calina Taverne. Mirá. Un saludo grande. Viste que yo les mencioné que Cari era zurda. Igual es un caso singular de 4 al hilo, 4 ¿no? al hilo. Los 4 hermanos salieron todos escribiendo con la mano izquierda. Es lo primero, ¿no? La manualidad y la escritura. Ujú. Y después el que hace deporte, bueno, si alguno le pega una pelota, ahí se sabe también que le pega con la Y vos zurda. sabés que tienen una particularidad. Vos me decís, che, todos deportistas, Che, sí. ¿en Porque... serio me dice que Tony es zurdo? ¿En serio? Ah, bueno, mira. Ahí tenés. ¿Para patear? Porque para escribir yo lo vi con la derecha. No recuerdo. Habrá que ver cómo es en el deporte, porque lo que dicen es que los zurdos sobresalen en los deportes de reacción rápida, como por ejemplo el tenis, el boxeo, el Ujú. fútbol, ni hablar. Tienen una ventaja estratégica. Sí. Dice, representan cerca del 10% de la población. Los diestros están menos acostumbrados a entrenar contra Ujú. su ángulo de ataque y trayectoria. Entonces ahí los coloca como habilidosos, sobresalientes en el deporte. Bueno, hay un montón Sí. de cosas para decir los zurdos, pero ¿Sabés bueno. que son complicados los zurdos en deporte como el handball? ¿Por qué Cuando razón? van a rematar y para marcarlos. Sí, porque no sabes Porque cómo no parar. sabes cómo te van a encarar hacia la defensa. Yo creo que en todos los deportes Yo pasa optaba lo por mismo. tirarlos para afuera, empujarlos. ¿Cómo? Le Claro, hace falta pero- directamente. Es como subirte a un auto inglés, ¿viste? Che, es todo al revés acá y lo tenés al muchacho de frente jugando al handball.
Me dice que para patear. Sí. Escribía con la zurda cuando era chico, pero lo cambiaron. Papá. Claro, es que sucede que a muchos niños que empezaron a escribir con la mano izquierda los corregían, o sea, lo tomaban como una corrección y los obligaban a escribir con la derecha. Una cosa bastante tortuosa en muchos casos, ¿cierto? Conozco O sea, ahí se la pasaba tremendos. mal de niño, que te obligan a escribir con la derecha sí o sí. Estás enidando al colegio salesiano. Sí, hace acá muchos enfrente. años, pero pilas de años, 50, 40 años atrás. Conozco casos. De zurdos que la pasaron mal. Sí. Bueno, imagínate en la época Llegaron medieval, hasta se decía que eran demoníacos. Atarle la mano. Claro, para impedirle escribir con la mano izquierda. Mira. Claro, por eso, situaciones tortuosas, ¿cierto? Horrible, bueno, este tiempo ya es diferente en una serie de cosas, entre ellas en que el que escribe con la mano izquierda puede hacerlo sin problemas. Bueno, la palabra siniestro, cuando alguien dice, che, algo es siniestro, viene del latín, que la palabra para el lado izquierdo es sinister, o sinister, no sé cómo se dirá en latín, y con el tiempo hubo supersticiones medievales que asociaban la mano izquierda con la mala suerte, o con lo demoníaco. Entonces, la palabra esa siniestro evolucionó en el idioma español hasta lo que significa hoy, que siniestro está asociado a algo peligroso, algo malévolo. Mira, fíjate vos cuántas cosas se puede decir de los zurdos. Además se populariza, ¿cierto? En la vida cotidiana después empecé el día con el pie izquierdo, en la vida hay que ir siempre por derecha. Sí. Entonces siempre en general está la derecha bien vista y lo zurdo no. Tal cual. O sea, se va popularizando en distintas situaciones de la vida cotidiana que están como incorporadas en nuestro vocabulario, ¿no? Es decir, esto, hoy me levanté con el pie izquierdo, en la vida hay que andar por derecha, hay que ir siempre por derecha. Bueno, ¡Huele a fíjate vos azufre! cuánto- Aquí de cuánto estuvo el viene. diablo. ¿Se acuerdan de quién decía eso? Vos estás imitando a Hugo Chávez en Sí, este momento. Hugo Chávez. Es- Era zurdo. Era zurdo. Claro, sí, ¿no? bueno, Sí. ideológicamente en este caso, También, ¿no? Hablando, sí, sí, estamos, sí. ya ahí pasamos al campo de las ideas, Claro. de la filosofía política. A propósito, Mariana dice, muy feliz día para nosotros, para los zurdos, Mariana zurda. Ah, mira. Y cuenta cómo sufrí en primer grado por ser zurda. ¿Viste? Me obligaban a escribir con la mano derecha, que es lo que contaba recién Nica, hasta que un día le conté a mamá y se armó. Mi mamá es la persona más pacífica del universo, dice, aclara por las dudas. De ahí en más, no me jodió más la maestra. Imagínate hacer eso en la actualidad, ¿no? Año 1985, Colegio Fátima. Señorita Alicia Martínez, dice. Mirá vos. Recuerda en Mariana el mensajito que nos manda. Le mandamos un beso grande a Mariana y a todos los zurdos. A René le mandamos un abrazo grande. Que nos dice que cuando él va a pescar por la zona de la bicisenda, Sí. cada vez que va se dedica a limpiar el sector que usan para la pesca. Mirá. Claro, es un garrón, porque están limpiando con las bolsas, con todo. En relación a lo que hablamos al principio, Sí, ¿no? sí, Que hay sí. gente que va, que ayer les contaba que me encontré con una familia completa que se había ido a pasar el día, en vez de disfrutar del sol, como hacían mucho, caminar, pasear al perro, no, ellos dijeron, bueno, vamos a limpiar la costanera, y fue una verdadera, una cosa que uno no está acostumbrado. Y la pregunta, ¿por qué lo hacían? Porque queremos. Sencillamente por eso. Nada más. No hay nada detrás. Bueno, buen día. Acá gente mirándolos. Tremendas las pastas de Buen Apetito, dice por acá nuestro amigo René. Y le mandamos un abrazo muy grande también a Pipe, que nos está mirando y nos dice que bueno, que nuestro día comience con fe y termine con bendiciones. Muy buenos días y lindo miércoles para todos, Pipe. Y hasta acá los mensajes que tengo a mano. Hay muchos más, pero lo vamos a pasar en una segunda tanda un ratito, porque quieren llevarse las pastas de Buen Apetito que vamos a sortear en un ratito nomás. Las pastas de Buen Apetito para aquellos que nos digan qué es exactamente lo que están haciendo ahora mismo. Está el móvil de Juli Quirós, son las 11:21 minutos, el diario No Día transmitiendo en vivo. Está hablando Pedro Mancilla, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Cuando lo tengas, Brian, dale play. Nos comparte Juli, además del registro que está haciendo en vivo y en directo, nos comparte videos que nosotros vamos a poner en breve en nuestra pantalla de YouTube y vamos a hacer la descripción radiofónica. Quien encabeza la marcha es el intendente Pablo Grasso, con Pedro Mancilla a su derecha, subiendo todo por San Martín. Ahora están en la esquina del Tribunal Superior de Justicia. Desde allí habla Pedro Mancilla, secretario general del SOEM. Lo escuchamos. Hay mucho los ruido trabajadores ambiente. municipales, no solamente de Río Gallegos, sino del resto de la provincia, o menos a lo básico que tiene que ser un sueldo de un trabajador.
Por último te pregunto, y agradeciéndote la predisposición, sobre todo por tu situación de salud, que bueno, Se lo escucha se difónico. argumenta, ¿no?, que hoy el sindicato, en vez de estar marchando con el intendente, debería estar exigiéndole que corresponda a las creencias en términos de obra social, en términos de previsión jubilatoria, y digamos que vos tendrías que estar enfrentado al intendente. ¿Quién lo dice? Sí, sobre todo, bueno, lo expresaron en la conferencia de prensa hoy. Bueno, pero a ver, no es una cuestión que se generó de que llegó Grasso. Esto es histórico, viene del año 95. La clase política y los funcionarios provinciales deberían decir al gobierno provincial que se ponga, que se sienta a discutir con el Ejecutivo, no solamente con el intendente, con todos los intendentes, una manera de compensar deuda, porque si no, esto va a terminar en conflictividad y esos procesos sociales a veces son muy desagradables. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Pedro Mancilla siempre a disposición de Nuevo Día para charlar. Ya habló recién el secretario Legal y Técnica. Con otros medios colegas estuve viendo por allí. Esto continuará ahora con destino a Casa de Gobierno y la legislatura provincial. En este caso por Kirchner y Chacabuco hacia al corte. Hasta allí entonces el móvil en vivo e indirecto de Juli Quirós en la esquina del Tribunal Superior de Justicia, esto es, enfrente al Banco Santa Cruz, Errázuriz y Kirchner, bajando, cuando la Kirchner se convierte en Chacabuco, cortando la calle Errázuriz. En esa intersección está en este momento una movilización masiva en este caso encabezada por el intendente Grasso. También están los intendentes Aravena de 28 de noviembre y Mena de Río Turbio. Vamos a poner en YouTube, esto pasó hace minutos, fotos y videos de cuando subían por la San Martín. Y ahí uno ve en un primer plano al intendente, al secretario general del SOEM, a los intendentes de la cuenca, en una segunda línea los altos funcionarios del municipio y detrás una larga columna por la mano que subía de la ría al centro, y es una muy nutrida columna. La verdad que viendo aquí lo que nos envía Juli, es imposible ponerle un número. Lo que uno sí puede decir es que es un número muy considerable de trabajadores municipales. El público en YouTube lo está viendo, nosotros hacemos la respectiva descripción radiofónica. Estemos atentos a nuestro móvil. Creo que la foto política que busca el intendente Grasso planteando la discusión en estos términos es cuando llega a Casa de Gobierno. Es cuando entre él a Casa de Gobierno, sí, junto con los otros intendentes, a entregar ese petitorio, esa nota al gobierno de la provincia. Insisto con que cuando sea público, me interesa en lo personal, pero es de sumo interés público, ¿qué dice exactamente el texto que presentan los intendentes al Tribunal Superior de Justicia? Sabemos que es que resuelvan la cuestión de fondo, que es la constitucionalidad o no de una ley por la cual se retienen fondos a los municipios. ¿Qué dice la nota que presentan en Casa de Gobierno exactamente? Sabemos que el pedido es que no metan mano en los fondos municipales, luego de la caída de la cautelar que había presentado el municipio de Río Gallegos y que le dio de baja al Tribunal Superior, y otro pedido de la Cámara de Diputados. Una imagen próxima a suceder, vamos a estar muy atentos a eso. Una imagen próxima a suceder, están apenas a 2 cuadras, es cuando llegue esta movilización con intendentes, con Pablo Grasso a la cabeza, cuando lleguen a Casa de Gobierno. Está hablando el intendente Darío Mena, el intendente de Río Turbio. Creo que lo estoy tomando en vivo, estoy siguiendo nuestras redes, nuestra red social de Facebook, la fanpage del diario Nuevo Día. Si lo tenés, Brian, vos decime y le ponemos play. Si captamos un minuto, está de hecho hablando el intendente Darío Mena, y Pablo Grasso está allí en los alrededores. Se ve en una rueda de prensa de varios medios, allí está el diario Nuevo Día. Y pensaba también, así como la foto política es Grasso entrando a Casa de Gobierno con los municipales atrás, hay sesión en la Cámara de Diputados. El tercer destino de esta marcha es la Cámara de Diputados. Y ayer lo decíamos, ejercicio de la imaginación en el día de ayer, veremos qué sucede hoy. Si acaso no entrarán los intendentes al recinto, si acaso no entrará el SOEM al recinto, y desde el bloque Unión por la Patria alguien pida un cuarto intermedio para que se los escuche.
No me parece nada descabellado que esto pueda llegar a suceder. Hoy es la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados después del receso de invierno. Lo que hubo hace algunas semanas atrás fue una sesión extraordinaria. Una sesión extraordinaria donde se trató la emergencia habitacional, que se vio frustrada, que no tuvo aprobación, que pasó a comisiones, pero luego del receso de invierno, hoy retoma su agenda legislativa en la Cámara de Diputados. No tenemos el vivo, ¿cierto? No tenemos el vivo. ¿Sabés qué vamos a compartir, Brian? Tenemos la opinión de Víctor. Víctor al 516051 sobre la agenda de actualidad. Cuando tengas a Víctor, vos apuntame y le damos aire a nuestros oyentes que vienen participando de la consigna por un lado y de los temas de actualidad por el otro. Katy nos apunta. Buen día, chicos. Si toda esa gente municipal trabajara, la ciudad estaría impecable. También quiero decir que hay gente en esa marcha que no son municipales, opina Katy, nuestra oyente. Escuchamos a Víctor lo que tiene para decir al respecto. Buen día, muchachos, ¿cómo andan? La verdad que nuestra dirigencia política es lamentable. Estamos en manos de un grupo de inescrupulosos que lo único que les interesa es el poder y el dinero y sus propios intereses. Recién llevaba a un muchacho ahí a la marcha de los municipales y me hablaba que habían tenido una reunión y que se hablaba de descuentos a las personas que no iban a la marcha. Por propios trabajadores de la empresa que Autofarma cierra. Y aquí son 5 farmacias, ya cerró una, eran 6, la de Casa España. Y esta tarde, a las 14 horas, van trabajadores de Autofarma a la sede de su sindicato de trabajadores de farmacias de la Cuenca Austral. Algo así es el nombre, tan ignoto es y tan poca, nula presencia pública tiene que nosotros que trabajamos de esto ni siquiera sabemos el nombre exacto. Y sí supimos cuando entrevistamos a los trabajadores que Silvia Cousino es la principal referente de ese sindicato. Bueno, eso es hoy a las 2, son ahora las 11:30. Pero en 30 minutos es la audiencia de conciliación obligatoria por el cierre de Carrefour. Ahora a las 12. Esto en las 2 instancias que se desarrollaron en el contexto del Ministerio de Trabajo. Esto fue en calle Perito Moreno, a media cuadra de Kirchner, al lado donde era la antigua sede del Museo Histórico Provincial, Padre Jesús Molina. Sí, calle Perito Moreno. Calle Perito Moreno al 50, 54, si mal no recuerdo, pero es ahí a media cuadra. Sí. Bueno, esto es al mediodía. Y ahora, mientras tanto, Juli Quirós cubre en el móvil de El Diario Nuevo Día lo que sucede con la marcha encabezada por Grasso, los intendentes de la Cuenca, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales y una nutrida participación de trabajadores municipales. Estamos atentos a eso. Si te parece, Rodri, enseguida volvemos a los oyentes que quedaron ahí picando de la consigna y viendo la hora que tenemos por delante del programa. La movilización va a pasar por Casa de Gobierno, luego por Cámara de Diputados, y hay que decir que ayer, y esto es título de nuestra web, se realizó la reunión de comisión de Asuntos Constitucionales, es una de las comisiones importantes de la Cámara de Diputados, donde se empezó a discutir con qué sistema electoral vamos a votar el año que viene. Nuestra web titula Santa Cruz avanza hacia un nuevo código electoral sin ley de lemas y con boleta única de papel. ¿Cómo sigue esta discusión? Ya tiene fecha. El 26 de agosto, esto es en el contexto de las comisiones de la próxima sesión de la Cámara de Diputados, va a seguir la discusión donde hay 2 ejes que se van sacando en limpio. Faltan muchos detalles, pero es paso santacruceña, es decir, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y boleta única de papel. Esos son los 2 grandes ejes que tienen bastante consenso, pero resta mucho a discutir en el contexto del debate por la nueva ley electoral para Santa Cruz, derogada la ley de lemas hace algunos meses. Son ahora las 11:32 minutos. 3 grados la temperatura, el cielo ligeramente nublado, 63% la humedad. Y te acompañamos, como todas las mañanas, mañana de mucho movimiento en la ciudad, lo cuenta Lean Dolan en el aire de Arriba el Día a la 100.9, movilizaciones,
a Casa de Gobierno a esta hora de la mañana por parte de los municipales. Así que bueno, atención a los automovilistas que estén transitando la ciudad. Seguramente van a ver que algunas arterias se vayan cortando a medida que vaya avanzando esta movilización. Un dato a tener en cuenta para quienes están manejando hasta ahora y para quienes caminan. Bueno, les contamos que hay 3 grados de temperatura y que tenemos un cielo que está ligeramente nublado, con una máxima pronosticada para hoy de 6 y una mínima de 12. Un día lindo, con el cielo que va a estar parcialmente nublado y con buenas temperaturas en este jueves 13 de agosto de 2026. Nuestro amor juega al esclavo. Esta tierra que es una herida que se abre todos los días a pura muerte, a todo gramo. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? No te podés poner ese tema a esta hora, Brian, no podés arrancar así con el león, amigo. Un saludo grande, amigos, acá laburando como siempre, porque algún día lo vamos a sacar adelante, chicos. Algún día este mundo va a ser nuestro. Un abrazo grande, buena jornada. Hola chicos, qué buen programa. Me sorprendieron mucho con el tema de Leo Mattioli y contando su biografía de vida. Qué bueno, sí, cumbia romántica, como dice Leo Mattioli. Arriba, arriba el día, nunca me gano nada. Hoy es un jueves, viernes. Que tengan buena jornada, que brilla el sol. ¿Puedo pedir un tema? Salgan al sol, idiotas, de la pesada de Billy Bond. 402. Si hace falta hundir la nariz, en el plato lo vamos a hacer. Por los tipos que huelen a tigre, tan soberbios y despiadados. Violencia es mentira. 13 de agosto, Día del Zurdo en todo el mundo, y nos escriben los zurdos, aparecen los zurdos, que son muchos, se nos escuchan muchos zurdos, quiero decirles. Bueno, haciendo como un análisis así de audiencia, uno ve que sacamos temas zurdos y empieza a sonar el teléfono, y nos manda un mensaje, por ejemplo, Karina, que es zurda, dice: buen día, chicos, buen día, arriba el día. En mi época sí fue tortuoso ser zurda. En la escuela mi papá me decía que el vaso se sirve con la derecha, ¿no? Y yo no podía. Hoy hago todo con la zurda. Mi primaria fue en la escuela número 1, cuenta Karina. Anotada, Karina, qué garrón, loco, que te obligan y te digan: che, tenés que hacer otra cosa, lo que sos no está bien. Así sea como ser zurdo, o la pasión, la vocación. Pero los zurdos han sufrido por una cosa que aparte que hace nada, o sea, soy habilidoso con la izquierda. Yo admiro a los zurdos, verdaderamente, no sé, porque es una cosa extraña, atípica, uno no está acostumbrado a cruzárselo. Le mandamos un beso grande a Susi Ruiz, dice: hola chicos, buen día, feliz día a mi nieto Bastian, que es zurdo y juega al fútbol. Oh, Vamos, Bastian, todavía. bien ahí. La promesa. Che, pará. ¿El nieto? ¿No es el que se ganó la pelota que le regaló Alicia? Estoy atando cabos. Ah, puede ser, ¿eh? Claro, porque Alicia se ganó la trionda del Mundial que se le regaló a su sobrino nieto. Ah, puede ser. Si es el nieto de Susana, que es la hermana de Alicia, es el destinatario del balón. Es posible, es muy posible. Bueno, ahí Todo está. es periodismo de investigación, ¿no? Muy bien, muy bien. Qué memoria que tenés igual, ¿no? Impresionante. Es que me acuerdo de la foto, que era un chico adolescente con la pelota trionda. ¿Será él? Genial ganarte una pelota cuando sos pibe. Genial. Hechu que se ganó la otra pelota. Viste, ganarte una pelota es un gran regalo. Además era pleno mundial, plena fiebre mundialista. Bueno, cuando llegues allá arriba, acordate de nosotros, Bastian, ¿eh? No te olvides de acá, ¿eh? Se va a sacar la remera del club para el que juegue y abajo va a decir arriba el día. Mi primera pelota. Claro. Che, les cuento hablando de fútbol, ya que me la dejaste picando, voy a patear fuerte al medio. ¿Se acuerdan que les contamos, bueno, el fin de semana, la muerte de Jorge Messi, el papá de Messi que tuvo que venir acá de improviso?
bueno, para poder hacer el duelo finalmente y despedir a su padre junto a su familia, que pasó más días de lo esperado en Rosario, que se quedó en el country con su esposa, con sus hijos, acompañando a sus hermanos, a su mamá. Bueno, finalmente ayer les contamos que había regresado en un vuelo el martes a la noche a Miami, a que aterrizó a primera hora, y ni bien aterrizó había publicado una carta que les leímos acá en vivo, esa carta, ¿no? Sabíamos que ese día, después de un vuelo, y vos imaginate, 9 horas, Rosario, Miami, 9 horas de vuelo, aterriza en Miami, escribe la carta, publica. Imagino yo que no ha dormido bien los últimos días. Cuando pasan estas cosas, lamentablemente, creo que si hay algo que uno no puede hacer es dormir bien, por la tristeza, por la preocupación y demás. Y uno suponía, bueno, va a volver, tiene compromiso futbolístico con el Inter de Miami, que tiene un partido a la noche, contra un equipo mexicano, contra el León. Vos decís, bueno, vuelve, en todo caso, va al banco de suplente, no juega. Bueno, finalmente Messi jugó, Messi entró a la cancha en el segundo tiempo, en un partido que su equipo termina perdiendo 3-2, pero lo interesante no es ni el resultado del partido, ni lo que pasó en la cancha, sino cómo Messi encaró esta situación. Una situación 5 días después de la muerte de su padre. Después te voy a contar en detalle qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijeron sus compañeros y qué fue lo que dijo el director técnico del Inter Miami. Y tenemos imágenes de eso, Rodri, ¿cierto? Qué impresionante ver a Messi, qué fuerte, todo tan rápido, que pase todo tan rápido, ¿no? Sí. De hecho, su gestualidad es una gestualidad diferente. Tenemos imágenes para compartir con ustedes en YouTube y vamos a hacer el relato radiofónico. Pasó el intendente Grasso con los intendentes de la Cuenca y la marcha municipal por Casa de Gobierno. Van a ver ustedes las fotos ahora. Estas imágenes de Messi las dejamos para un ratito más, Rodri. Está Juli Quiroz en línea. Juli, disculpamos. ¿Está no? Estaba con... Ok, estaba con algo, bueno, con algo importante. Ahora retomamos, Juli. Bueno, sabemos que es un día, caliente en la calle. Vamos a YouTube. ¿Está Juli? Juli, ¿nos escuchás bien? Hola. Estás al aire. Ya pasó una marcha por Casa de Gobierno, ¿cierto? Hola, compañeros. Ya estoy en la puerta de la legislatura provincial. Acá el legislador Boldovic, Peralta, Agustina Mora Doldán, Karina Nieto, Carlos Godoy. Estaban esperando el arribo de esta columna y ya se están encontrando aquí donde, bueno, también Echazú, obviamente, Pedro Mancilla, los intendentes de 28 de noviembre, Río Turbio, Darío Mena y Aldo Aravena están haciendo entrega justamente del proyecto. Lo veo a Carlos Santi también. Están haciendo entrega del proyecto que justamente pretende impulsar ahora la oposición, en este caso vamos a decir, en este recinto, y donde en breve va a hablar Grasso. Ya pasaron por Casa de Gobierno, donde también entregaron un petitorio, y ahora en la continuidad de esta jornada están aquí dialogando justamente con Peralta y compañía. Juli, ¿nos escuchás bien? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Juli, me llamó la atención, vamos a ver ahora en YouTube, lo pusimos recién, en Casa de Gobierno estaba el portón cerrado y recibió el petitorio una policía, ¿cierto? Un agente de la policía. Uno imaginaba, como imagen política, Grasso y los intendentes entrando a Casa de Gobierno, pero estaba el portón cerrado. Sí, pero no es extraño, ¿no? También estaba cerrada el portón de ingreso al Tribunal Superior de Justicia y finalmente le abrieron la puerta a Gonzalo Chute, al doctor Chute, para que entregue justamente la presentación que hace el municipio y los intendentes de 28 y de Río Turbio. Claro, el doctor Chute es el secretario legal y técnico del municipio, ¿cierto? Gonzalo Chute. Es decir, entró él a entregar los papeles en Casa de Gobierno. Se ve que pasan los papeles entre la reja. Entre la reja, en la foto que nos mandaste, está en una de las fotos está Pablo Grasso, Pedro Mancilla y el oficial de policía recibiéndolo, reja de por medio, ¿cierto? Ahora, bueno, hubo una interlocución entre los diputados. ¿Quieren escucharlo a Peralta, que estuvo hablando recién con Grasso? Lo pongo a Peralta al micrófono. Escuchamos en vivo y en directo. Teníamos una situación mucho más grave, mucho más seria. Los compañeros municipales, recién me acordaba con Pedro Mancilla, nos plantearon una situación, el intendente era Piricho Luquén, de un signo completamente distinto al mío, obviamente. Daniel Peralta, ex gobernador, actual diputado. En vez de profundizar la diferencia, nos pusimos a trabajar espalda con Piricho.
destrabar ese conflicto sin quitar un solo punto a los municipios. Ni uno. Es más, los ayudamos. Me parece que el gobierno provincial debería recorrer un poco la historia hacia atrás y tomar medidas similares. No es confrontando, no es separando, no es una pelea entre pobres. Si la frazada es corta, porque la copa no alcanza, hay que discutir todo, pero no a través de argumentos legales modificar la situación. Vamos a corrernos un poquito porque, bueno, el estruendo no lo permite escuchar bien. Juli, ahí se llegó a escuchar el testimonio de Daniel Peralta. Juli, ¿qué impresión tenés? ¿Van a subir al recinto o se van a quedar ahí y los esperan los diputados nomás? Por lo tanto, el planteo que se está haciendo de frenar, hay un proyecto de la diputada Mora de frenar hasta el mes de diciembre la aplicación de lo que supuestamente el Tribunal Superior infiere, porque no hay una definición sobre el fondo, sino sobre un amparo presentado. Bueno, yo le diría al gobierno provincial, a la propia justicia, al propio Tribunal Superior, de que no profundice el enfrentamiento. Hace 20 años atrás, con Pirincho Roquel, en vez de confrontar, nosotros juntamos esfuerzos y salimos de una situación de crisis mucho peor a la que hoy tenemos. Dejen tranquilos a los municipios, discutamos acá adentro cualquier modificación a la ley de coparticipación, especialmente la coparticipación primaria, que es lo que hay que ver, cómo se reparten esos recursos. Y después el municipio, el intendente, su equipo de trabajo sabrá, para eso fueron elegidos, cómo distribuyen el dinero. Pero que no venga nadie a querer dar clases de administración sobre la autonomía municipal. Se ve la reja alta que estuvo todo el año, ¿no? Todo el año en la Cámara de Diputados. Hay que dejarlos en libertad. Después la gente resuelve. Después las primeras sesiones que fueron muy duras, cuando se rechazó la ley de emergencia económica. Los voceros del acto, perdón, diputado. Bueno, Daniel Peralta, veo que también la diputada Karina Nieto, que es diputada de Unión por la Patria de la Cuenca Carbonífera, está presente. Y estaba también dando declaraciones ella. Creo que todo esto son ruedas de prensa improvisadas, vale decir, ¿cierto? Está en la reja, están los municipales, están los intendentes. Y especulábamos, digo, sí, Juli, estás al aire, se escucha claro, contanos. Perdón, estoy reacomodándome porque tengo que cambiar de equipos, por eso... Bueno, ¿querés que cortemos el aire? Ahora empezó a hablar Pedro Mancilla ya ante todos los presentes aquí en este lugar. Ahora enseguida transmito en vivo y toman de ahí, dale. Dale, Juli, gracias. Gracias. Desde ya que hay prioridad en el aire de lo que está sucediendo ahora. Recién especulábamos hace un rato, quiero decir, pensábamos escenarios, me imaginaba a los diputados de Unión por la Patria invitando al intendente Grasso y a los intendentes y al secretario general del SOEM a hablar en el recinto en el contexto de la sesión. Para eso hay que pedir un cuarto intermedio, tiene que ser habilitado y en el marco del cuarto intermedio se puede hablar desde las gradas y que alguien tome la palabra. No está sucediendo eso, sino que vieron que el recinto de la Cámara de Diputados está en el segundo piso. Sí. Bajaron los diputados de Unión por la Patria, reciben el proyecto. Lo que presenta en este caso es un escrito por cada poder del Estado, lo que reciben los diputados de Unión por la Patria con una rueda de prensa desde ya que improvisada y en caliente. Bueno, Juli Quirós está ajustando la técnica de nuestro medio para seguir transmitiendo en redes, en Facebook Live, en el Facebook de eldiarionuevodía.com.ar, en este caso nuestra fanpage El Diario Nuevo Día. Seguimos atentos ahí al Diario Nuevo Día. En este momento está hablando, como decía Juli en el cierre, se montó una especie de escenario improvisado, por lo que veo en transmisiones de algún medio, de medios colegas, es la parte trasera de una camioneta que tiene un equipo de audio y desde allí arriba está hablando el secretario general del SOEM, Pedro Mancilla. Esto es exactamente en la esquina de Alcorta y Teófilo de Loqui, la esquina de la Cámara de Diputados. Y se ve el vallado que hemos visto. ¿Cuánto tendrá ese vallado? ¿2,5 metros de alto? Más o menos. Un vallado ostentoso, poderoso, bueno, que está en este caso recubriendo las dos
los dos frentes que tiene la Cámara de Diputados, tanto el que tiene ingreso por calle Alcorta como el que tiene ingreso por calle Teófilo de Loqui. Esta es la descripción que podemos hacer. Seguimos en vivo hasta las 12:30. Todo lo que vaya cubriendo Juli, vamos a ir nosotros compartiéndolo con ustedes. Un poco de música para repasar un poquito el pronóstico a esta hora de la mañana. Linda mañana en la capital de Santa Cruz. Señoras y señores, yo les anticipo que van a venir días de cielos nublados, van a venir días con temperaturas muy parecidas a esta y posiblemente la semana que viene suba fuerte la temperatura. Tengan en cuenta que estamos en invierno y se habla de que el próximo lunes podría llegar, por ejemplo, la temperatura 9, 10 grados. Hermoso. Y estamos a nada, o sea, nos falta un mes completo, casi un poquito más, para llegar a la primavera y sin embargo, fíjate vos, ¿no? Qué ganas, ¿no? No falta tanto, ¿eh? Ahora No. que lo decís así, la semana que viene va a ser mitad de mes. Total. Con 10 grados se empieza a parecer un poquito la primavera. Pero por ahora, la temperatura, según el Servicio Meteorológico Nacional, en la capital de la provincia de Santa Cruz, marca 3 grados, con un cielo ligeramente nublado y una máxima pronosticada para este jueves soleado de 6 grados. Nada más, ni un mani para mascar, 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, idiotas. Biblioratos, nada más, ni un mani para mascar, una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, paquetes. Once minutos para las 12 del mediodía, cumplimos con nuestros amigos, un pedacito para cada uno, la canción que elijan para este día fantástico, es la canción mejor elegida imposible. Che, Rodri, prepárate ahí lo que se viene, que vamos a terminar de contar la historia de Leo Messi, que te contábamos hace un ratito. Leo Messi, que viene de despedir a su padre, de en menos de 5 días haber viajado de Miami a Rosario y de volver de Rosario a Miami. Bueno, se suponía lo que les decía, ¿no? No jugará esta noche, por ayer a la noche, que tenía un partido contra un equipo mexicano, porque venía de una semana muy cargada, emocional, físicamente, de viajes muy largos, de un duelo que recién está empezando a gestarse y dicen, es uno de esos duelos que son para toda la vida, uno que no termina de cerrar, tal vez con los años, pero siempre está ahí. Bueno, está en la primera etapa, en ese momento tan difícil, uno dice, bueno, se va a tomar unos días más, va a descansar, va a hacer otra cosa. Bueno, no, en realidad fue a la cancha igual, lo convocó el Inter de Miami, fue a jugar ese partido contra México, no participó de entrada, estaba la duda si iba a jugar o no iba a jugar ese partido, porque estaba en el banco de suplentes y nadie sabía exactamente qué era lo que iba a pasar, pero Leo Messi, creo que es la actitud que él tiene frente a la vida, la volvió a poner en práctica en la noche de ayer, y en el segundo tiempo, ante la ovación de un estadio completamente emocionado, los jugadores, los rivales, los de su propio equipo y la mirada de los técnicos, entraba de esta manera a la cancha y así lo recibían. Está en el video en el grupo. Cuando tengas, Brian, me avisás y lo ponemos al mismo tiempo, así cuando vos me des el ok. Y lo recibían en un partido que Messi, que te adelanto esto, lo jugaba. Un partido que jugó, no fue el mejor partido de Messi, tuvo pocas intervenciones. Tuvo algunos momentos de destellos que le pegó al arco en alguna ocasión, alguna que otra pared con De Paul también. Y sabés que veía, Rodri, que me llamó la atención, que veías que estaban en pleno partido y había algunos jugadores del equipo rival que le hacían una especie de saludo afectuoso. Sí, lo vi al partido, ¿eh? ¿Lo viste? Era como un saludo afectuoso al paso, ¿no? Es decir, Sí. sin detenerlo y sin expresarse en sus palabras, vos veías que querían saludarlo. Sí. Y por supuesto que es de apoyarlo y darle la condolencia o el gesto de afecto, Sí, ¿no? había- ¿Viste? Eso era muy, muy singular de ese partido. Había un par de pancartas y banderas
apoyando a Lionel Messi, y también se dio la circunstancia que en un tiro de esquina un jugador, no sé si es colombiano, lo levanta Messi, lo alza. Sí, es un jugador colombiano sí. de León, del equipo Sí, del del mexicano, equipo mexicano de León, que sí. lo recibe y fue uno de los momentos más emocionantes. Ujú. Ese que vos estás describiendo Sí. fue uno de los momentos No más sé si es emocionantes. Romania, porque estaba jugando Romania Alex San Sí, Lorenzo. creo que sí. Pero no sé Sí, si es Romania, sí, mirá. es el ex San Lorenzo. Es Sí, él, es Romania. Sí, él, El colombiano él Romania. fue. Mirá. Exactamente, él fue el que le dio el abrazo ese Ujú. que dio la vuelta al mundo, una de las fotos principales del día de Sí. ayer. Veamos el momento en el que entra a la cancha y después seguimos hablando. Dale. But here back in the stadium, you can already hear it. Everybody is just blown away to see the greatest of all time again today. Messi esperando para entrar. Carteles con su nombre, la hinchada como loca, gritando, emocionados. No podían creerlo, claro. ¿Quién se iba a imaginar, no? Que este hombre 5 días atrás, o menos, 3, 4 días atrás, estaba despidiendo a su padre, a su compañero de toda la vida, a su manager, y entraba a la cancha de esta manera, con la frente bien alta. Mirá, impresionante lo de Messi. Impresionante lo de Messi y la recepción, la recibida el otro día, el cariño, como vos decías, de los jugadores del equipo contrario. Un partido que no fue el más lúcido de él, pero que jugó igual a pesar de ello. Se notaba que estaba metido, es una cosa importante para No, sí, destacar. está muy enchufado, muy enchufado. De hecho, creó varias situaciones, no las pudo definir. Jugó muy bien De Paul, un poco hablando del partido, pero lo sufre mucho. Una cosa es el Inter de Miami cuando ataca, otra es Cuando defendiéndolo. Fue derrota ayer, 3-2. 3-2. 3-2 el partido terminó con una derrota, pero bueno, me parece que todo, la derrota, el partido, ¿viste? El desarrollo del juego, sí. era un segundo plano. Lo que uno quería ver era cómo reacciona un ser humano como Messi ante una situación así. Ujú. No sé, yo nunca vi algo así. Y de hecho, ¿saben quién nunca vio algo así también? Casemiro, por ejemplo, un jugador brasilero que comparte plantel con él, que salió a dar una declaración y dijo Qué yo... flamante incorporación, porque hace poquito tiempo, apenas terminó el Mundial, confirmó el interés del Inter de Miami por contar con servicio de Casemiro. Dijo textualmente, nunca vi algo así en mi vida. Casemiro, que como bien dijiste, Nica, está recién incorporado. Dijo, sabemos que es un jugador importantísimo, pero el compromiso que tiene con nosotros y con el club es algo de aplaudir, es algo de ayudarlo, que te dan ganas de ayudarlo, de aplaudirlo. Y le agradece, dice, muchas gracias por venir acá, muchas gracias por ayudarnos, muchas gracias por ayudar al club. Y tenemos que seguir ayudando, porque no solo él, también mucho ánimo a la familia. Bueno, estas fueron las declaraciones de Casemiro, y después habló Hoyos, que es el director técnico, que le consultaron sobre la decisión de Messi de estar en el partido. Y bueno, no reparó en elogios, y además también dijo que siempre es muy doloroso todo. Él cuenta su experiencia personal. El técnico del Inter Miami dijo, yo cuando perdí a mi papá, era mi guía, y muchas veces lo necesité y estaba solo. Es un Ángel duro- Hoyos es el técnico del Inter. Guillermo, Guillermo Ángel es un duro golpe, una persona extraordinaria, una familia extraordinaria, sinceramente es algo muy doloroso. Después habló el técnico de León también. Fíjense, lo que quiero decir es como el partido quedó en un tercer plano. O sea, lo más importante de los técnicos no fue el resultado, sino lo que hizo Messi. Por ejemplo, Gandolfi, que es el técnico de León, dijo, para que entiendan lo que es Leo Messi, bueno, hoy Es queda, argentino Gandolfi, hoy queda demostrado. técnico argentino. Ah, mira, vos no tenías Sí, ese es dato. técnico argentino, sí. Es un animal de la competencia, es el mejor de la historia dentro del campo de juego, y después, con acciones que vemos a la distancia, es un ser humano totalmente distinto a todos. Esto dijo ayer Gandolfi en el partido que, de regreso de Messi al Inter de Miami, un momento verdaderamente muy emotivo, inesperado, y que Messi es un tipo que pasan las cosas que pasan, pierde la Copa del Mundo, pierde la Copa del Mundo, va a haber un partido de segunda, tercera división de la familia, pero va igual. Vuelve al país, se encuentra con su familia, con su padre internado, tiene tiempo también para poder hacer todo eso. Pierde a su padre, vuelve al país y vuelve a jugar a la pelota. No te deja de sorprender, más allá de lo que es como futbolista,
como ser humano, con esa capacidad asombrosa para sobreponerse y para seguir adelante. Lo que dio ayer Leo Messi creo que es una clase de vida, más que una clase de fútbol, cuando decide jugar ese partido contra el León en su regreso al fútbol, a tan solo poquitos días nomás de haber despedido a su papá. Y todo nuestro efecto a la distancia, que es lo que uno puede hacer, ¿cierto? Humanamente acompañar una persona que queremos tanto, realmente, tanto, desde de muchos años, pero de 2022, la tercera de la escaloneta, incluso la Copa América del año anterior, la que fue en Brasil, en adelante, bueno, han sido, desde el punto de vista del vínculo argentino para con Messi, en el contexto también futbolero, bueno, donde el cariño, el aprecio, el afecto, la valoración, bueno, no ha hecho otra cosa que crecer. Gustavo, que es oyente, que es futbolero, nos dice, me dio bronca que pierda el Inter ayer. Veo que entran más mensajes, está hablando hace unos minutos el intendente Pablo Grasso, está el móvil de Juli Quirós en vivo, ahora ya es una especie de escenario central afuera de la Cámara de Diputados. Dale play, Brian, cuando lo tengamos. Estoy chusmeando de reojo. Discurso encendido, a juzgar por la gestualidad. Están al frente de esto. Un saludo para todos mis queridos trabajadores. Hace 5 minutos aproximadamente está hablando el intendente. No han podido venir, no quisieron, estamos defendiéndolo. Acá la gente quiere defender. Abajo están los diputados de Unión por la Patria del Público. Se los ven en el cuadro, fíjense, Eloy Chazú está ahí abajo de Grasso. Que no pudieron venir con los colectivos porque estaban esperándonos en diferentes lados. Ya habrá oportunidad, si toca, para poder juntar a toda la provincia y demostrar que los trabajadores siempre tuvieron la razón y vamos a seguir peleando por lo que corresponde. Muchas gracias a todos. Están los otros dos intendentes de la cuenca a un costado y el otro del intendente, ahí se están bajando del escenario. ¿Cómo se llama esa cúpula grande de camioneta, Nica? Soy malo para esos términos. No la vi, a ver. Es una, ¿viste esas camionetas con tipo mudanza que son camioncitos medianos? Sí. Que tienen una cola larga. Eso es lo que ofició de escenario improvisado. Fíjense en el plano que está haciendo Julia ahora. Hay, bueno, son muchos trabajadores, no sé cuántos, pero son cientos de trabajadores municipales. Bueno, este es el epílogo del acto. Ya pasaron por el Tribunal Superior del acto de la movilización. Pasaron por el Tribunal Superior de Justicia, luego por Casa de Gobierno, donde recibió el escrito una oficial de policía reja de por medio a través de la reja. Y este discurso del intendente habrá durado unos 5 minutos. Antes habló Pedro Mancilla, ahora está transmitiendo en vivo Juli Quirós. Esto atravesó el aire de nuestro programa. Eran las 10 de la mañana, estábamos abriendo nosotros Arriba el Día y estaba terminando la conferencia de prensa del gobierno con la ministra Elmíger a la cabeza, refutando las declaraciones previas del intendente Grasso. El gobierno esta mañana estaba convocada a la conferencia a las 9 de la mañana, comenzó a las 9:30, se extendió por poco más de media hora con Irene Stur, la titular de prensa de gobierno, la ministra de gobierno Elmíger y el secretario de Hacienda Ernesto Coloe en una larga explicación cuestionando, refutando los argumentos del intendente. Son tema fondos previsionales, es la cuestión de fondo y fondos municipales entre provincia y municipio. Ahí acaba de terminar la cobertura en vivo del último móvil que atravesó toda la programación nuestra y las redes sociales de Nuevo Día. ¿Sabes qué pensaba, Brian? Si tenemos la posibilidad, tenemos media hora de aire. De este último móvil de Juli, en el momento en que empieza a hablar Pablo Grasso, no vamos a escuchar los 5 minutos, más o menos calculé 5 minutos a ojo, pero si te parece, Brian, nosotros hacemos aire, tenemos desde ya muchas otras cosas, tenemos el sorteo ahora en un rato, tenemos la participación de oyentes, veo que me estás mandando mensajes también del 51 60 51, pero tomemos un ratito más desde el momento en que habla Pablo Grasso arriba de ese escenario, al menos el primer minuto, para entender como la coordenada, la línea discursiva de, en realidad, lo que es el discurso central, ¿cierto? El discurso central de este acto, desde el punto de vista de los intendentes y del SOEM, es lo que pasó hace instantes nomás y que transmitió en vivo el diario Nuevo Día en las redes sociales. Son ahora las 12:02, hasta las 12:30.
Ok, ¿lo tenés ahí a mano? Lo pasamos en un ratito, dale. Sí, ¿lo podés dejar en pausa? ¿Te complico la técnica? No, ahí, lo dejamos en pausa y un rato más para saber y para sacarnos la duda al aire. Para el público que nos está escuchando en radio, bueno, ¿por dónde va ese discurso? Demos por descontado, hoy es jueves, mañana, digo, el cierre de la semana desde el punto de vista de las cosas que pasan en nuestra ciudad. Mañana va a ser un día para decantar y pasar en limpio tanto que sucede en simultáneo. Carrefour y Autofarma son noticia en estas horas también. 12 y 2 minutos, un poquito de música para acompañarte esta mañana. No importa dónde estés, en la oficina, en el laburo, yendo con el auto de acá para allá, en el gimnasio. Vos ponés la 100.9 y listo. Te enganchás con la app de Radio Nuevo Día o mismo también a través de YouTube. Como lo hace mucha gente, muchos suscriptores. Cada vez somos más los que formamos la parte de la comunidad de Arriba del Día en la 100.9, los que se visten de verde y los que los siguen, los que nos pueden buscar en YouTube como Diario Nuevo Día, suscribirse, hacer clic en la campanita y que todas las mañanas les aparezca un aviso para poder escucharnos y acompañarnos, como siempre. Quédate con nosotros, últimos minutos del programa hasta las 12:30. Esto es Arriba el Día en la 100.9. ¿No les pasa que se les cuelga la imagen justo en el mejor momento de la película? Bueno, olvídate de renegar, porque con DirecTV tenés televisión satelital HD en tiempo real y sin un solo corte. Y ojo al dato, que en un mismo abono mensual y sin costo adicional te incluye Disney Premium, Prime Video y Digo, tenés todo el entretenimiento en un solo lugar. Manda un WhatsApp ahora al 2966 40 11 69 y resolvé el feed. Escribile a nuestra amiga Mar al 2966 40 11 69. Con DirecTV tenés todo en uno. Si pensás en construir tu casa propia, Elevar Construcciones lo hace realidad en Wood y Steel Frame. Aprovecha un 10% de descuento al contado o financia con cuotas fijas en pesos y sin interés. Entregas del 50%, el 30% con inicio programado o tu vehículo como parte de pago. Presupuestos cerrados y planes a tu medida. Agenda tu cita al 2966 74 41 48, 2966 74 41 48 o búscalos en Instagram como @Elevar Construcciones RGL. Elevar Construcciones, construimos tu futuro. Metimos un temón y da para acompañarlo con algo igual de bueno, ¿no? Por ejemplo, un buen plato de pastas artesanales o unas empanadas XXL de Lo de Jacinto, con más de 50 variedades para todos los gustos y opciones veganas y sin gluten. Y para cerrar la música y la comida como corresponde, metes un postre de la casa que son una bomba. Si todavía no probaste las empanadas de Lo de Jacinto, este es el momento. Agenda el número para pedir al 2966 5089 22, 2966 5089 22 o pasá directamente por Jofre de Loaiza 26. En redes los encontrás como @LoDeJacintoRG. Señor Santo del cielo, ¿dónde pusiste la luz? Yo sueño y me desvelo y no encuentro a Marilu. Se fue
Y Buen Apetito, que tiene pasión por lo artesanal, ravioles, ñoquis, lasañas, sorrentinos, canelones y mucho más. Tiene pastas frescas caseras que te transforman cualquier comida en un momento especial. Por eso tenés que hacer tu pedido al 2966 41 72 44 o directamente pasar por Comodoro Rivadavia 430 en su único local y directamente pasás por ahí y buscás tu pedido. Muy sencillo. Buen Apetito RGL, los encontrás en Instagram y tenés resuelto el mediodía con el mejor sabor, que es el de Buen Apetito, que tienen pasión por lo artesanal y además también tienen un premio para vos este mediodía. Si nos contás qué estás haciendo exactamente en este momento. Queremos verte en este momento, a ver qué estás haciendo. Y bueno, mira vos, nos mandan mensajitos por acá nuestro querido amigo José, que fíjate vos lo que está haciendo José. Qué buena foto que nos manda, por favor. ¿No tenés, Rodri, ahí las fotitos? Las que mandó José. Mandó video y foto de la ría en este momento, con este día soleado. No podía ser de otra manera. Sacaron los kayaks, los bajaron, bote al agua. Y Está se fueron. planchadita, parece la costanera, la marejada, ¿no? Está planchada, sí. Sí. Si vos ves las imágenes, hay un video ahí también que se ve cómo corre el qué linda agua. esa foto. Mirá qué buena foto, Un chico re jovencito, el que está en ese kayak. Esa igual muy buena foto. muy Mirá qué buena buen imagen. video este. Sí. Mirá. Mirá qué Y esas aves que se impresionante. posan en temprano. Sí, esas sobre aves el que se ven ahí muelle, suelen viejo estar muelle temprano. gas. Están tomando sol las aves. Y ahí está la ría, con la meseta de fondo, el agua tranquila. Las gaviotas ahí posando sobre el viejo muelle de gas. ¿Sabés cuánto hay de viento en este momento? Nada, ¿no? 2 kilómetros por hora, con direcciones variables, es decir, casi no hay viento. Es no viento eso. Una mañana fantástica. Qué buena foto. Gracias, José querido. Te mandamos un abrazo grande. También le mandamos un brazo no porque lo necesitamos, pero sí un abrazo grande al Chino Quirós, que dice que le manda feliz día a Ernesto, a Gaby, a Mariela y a todos los zurdos, dice el Chino Quirós en chiste. Abrazo grande, el Chino. Abrazo grande para todos también. Para Katy, Katy manda la foto de la promesa de la familia, le dice. Es zurdo y es muy bueno jugando al fútbol. Un saludo para la promesa de la familia. Supongo que, no sé, ya su hijo, su nieto. Mirá, acá está la fotito con la copa y la camiseta del boxing. Le mandamos un beso grande a Katy y su nieto. El orgullo de la familia en la pantalla de Radio Nuevo Día, en Arriba el Día, en la 100.9 en esta mañana. Todos los que mandaron mensaje contándonos qué es lo que están haciendo en este momento, como por ejemplo José, que está, remando en la ría, escuchando la radio. Bueno, todos tienen chance de llevarse el premio de Buen Apetito. La porción de pastas que sorteamos en un ratito y nada más. Tenemos también mensajes. Bueno, uno de los aludidos recién por el Pela, dicho con mucho cariño, es Ernesto, dijo, ¿cierto? Bueno, Ernest participaba hace un rato hablando de zurdos célebres y en su caso apunta célebres de la música. Dos zurdos grosos de la música, Jimi Hendrix y Paul McCartney. Ajá. Grosos, pero del recontrapodio de los grosos, ¿cierto? Paul McCartney todavía goza de buena salud, está vivito y coleando. De hecho, tocó en Argentina hace no tanto tiempo, que fue el año antepasado, ¿no? El antepasado. Hace no más de un año y medio atrás estuvo aquí Paul McCartney, recuerdo que fue en la cancha de Boca. De hecho, Ernesto estuvo en ese reci. Ernesto y Pau estuvieron en ese reci de Paul McCartney. Y René, a propósito de Messi y su duelo jugando a la pelota, o mejor dicho, uno dice duelo por ponerle una palabra evidente, pero es Messi jugando al fútbol con su padre apenas fallecido. Fíjense el recuerdo que nos trae René. El gallego González, que jugaba en San Lorenzo, hizo un gol el día en que sepultaron a su papá. Lo sepultó a la mañana, el Bambino Oveira lo vio entrar al vestuario, le preguntó si iba a jugar, quedó de suplente. Entra, el gallego González hace un gol con la cabeza que incluso valió casi el campeonato. Sí, el mismo día del sepelio de su padre. Era el año, si no me equivoco, 94 o 95. San Lorenzo afrontaba una sequía de títulos de más de 20 años, y ahí comenzó a encaminarse con ese gol del gallego Esteban González, el título que definiría San Lorenzo después consagrándose campeón en Rosario ante Central, y también por el triunfo de Independiente ante Gimnasia en La Plata con el gol de Mazzoni. El famoso gol de la chancha Mazzoni. Exactamente. Mirá vos, fue aquel torneo entonces. Bueno, gracias a René por
por el detalle y esto que bien complementás, Nica. Bueno, un gol, en este caso, un jugador que entró a jugar en el mismo día del sepelio de su padre, el caso del Gallegos González, en un histórico partido de San Lorenzo de Almagro. Ya están actualizadas en nuestra web, eldiarionuevodía.com.ar, la síntesis, el resumen de todo lo que fue aconteciendo en la mañana y que nosotros fuimos cubriendo en formato radiofónico, y nuestro compañero Juli Quiroz en la calle. El Míger sobre el municipio de Río Gallegos: la plata está, pero la usan para otra cosa, es el título destacado. Marcha de municipales. Pedro Mancilla, secretario general del SOEM, advirtió que esto va a terminar en conflictividad. En paralelo, municipales de Río Gallegos junto al intendente y funcionarios marchan a Casa de Gobierno, Tribunal Superior y Legislatura. Nos cuenta nuestro móvil que está yendo en este momento al Ministerio de Trabajo de la provincia, donde a las 12 empezaba, vamos a ver si es puntual esto, la audiencia por la conciliación obligatoria tras el cierre y los despidos de Carrefour. Si llega a estar Juli Quiroz en vivo, en este caso ya cambiando de tema, la situación de Carrefour, vamos a estar nosotros atentos. Vamos a estar atentos a él. Vamos a aprovechar este minuto un poco más tranquilos, Brian. Digo, más tranquilos del vivo y directo. Vamos a escuchar a Pablo Grasso. Esto fue recién, hace minutos. Esquina de Cámara de Diputados, diputados de Unión por la Patria debajo de las gradas. En realidad no es una grada, era la cúpula de una camioneta que oficiaba de escenario. ¿Qué dijo Grasso? No lo vamos a escuchar entero, dura algo así como 5 minutos. Pero a ver, ¿cuál fue el pulso de ese discurso que es la alocución central, en tal caso, del reclamo que intendentes, acompañados de municipales y de su sindicato, el SOEM, bueno, manifestaron este mediodía ante los 3 poderes del Estado? Lo escuchamos. Sí. Aldo Darío, venga, Aldo es el intendente de Turbio, el intendente de 28. Subí, Pedrito, subí también. No sé para qué te hice bajar, ¿no? A los compañeros diputados. Bueno, es muy chiquito el carro, ¿viste? Ahí está el pelado. Acá estoy. Ahí viene. Estaba haciendo firmar la nota. Que te das cuenta que alguien siempre hace lo administrativo. Siempre nos cubrimos entre nosotros. Vení, Pedro, subí, Pedrito. Bueno, no entramos, ¿no? Quiero agradecer a todos la paciencia, la responsabilidad. Y cuando miren esta foto los vecinos de Río Gallegos, acá están los que te cuidan, los que te llaman cuando tenés mierda en todos lados, los que cuando te llaman para poder tener sonido, iluminación, cuando te llaman cuando tenés basura, cuando te llaman cuando necesitas un carnet de conductor, cuando te llaman cuando tenés un comercio que no funciona, cuando tenés que hacer un trámite bromatológico, cuando tenés que cubrir con la seguridad ciudadana, cuando tenés que tener el apoyo municipal. Las 24 horas estamos para estar sirviendo a nuestro pueblo y a nuestros vecinos. Nosotros queremos discutir paritarias sanas, buenas, pujantes, y queremos pelear entre los intendentes quién le paga mejor a sus laburantes. No queremos pelear a la baja. La plata de la ciudad de Río Gallegos, de Turbio, de 28, de Los Antiguos, de Perito, de Deseado, de Gregores, de la localidad de Los Antiguos, de la localidad de cada uno de los puntos de nuestra ciudad, es del pueblo, es de nuestra gente. Ya bastante daño hicieron para poder descontarle a todo el mundo su funcionamiento. Nosotros nos hacemos cargo de lo que abandona Nación y lo que abandona provincia. El sueldo de los laburantes municipales de la provincia de la San Cruz no los puede tocar nadie. ¡Nadie! Acá hay muchos de un montón de sectores políticos. Yo fui oficina por oficina. Como verán, no hay ninguna bandera de ningún partido político. Está la bandera del laburante, que no le alcanza para llegar a fin de mes, que te viene 200 lucas de gas, que te viene 150 lucas de luz, y que nadie lo cubre, que nadie te ayuda. Y por eso es en esta Cámara resonancia política del pueblo. Agradezco a los diputados que nos recibieron para poder discutir la flexibilización de las tarifas, no la flexibilización del laburo, para poder discutir la distribución distinta de los ingresos, no el ajuste que quieren planificar. Miren, cuando venía para acá, en pleno centro de nuestra ciudad, después de instalar que no hay plata, dice que los... Hasta allí, entonces, estoy al aire, ¿cierto? Estamos a ver si hasta allí entonces un fragmento del discurso encendido del intendente Grasso, que incluso si hay que agregar una observación
a lo que ya veníamos relatando y bueno, pasa mucho al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces siempre este relato radiofónico es muy en caliente y a veces tener espíritu descriptivo no te lleva a tener espíritu analítico, es decir, tratar de entender y de marcar la reflexión de lo que está pasando. Eso lo haremos mañana más tranquilos. Pero si un elemento, fíjense ustedes que el intendente habla en clave de reclamo provincial, haciendo de vocero con 2 intendentes de Unión por la Patria, 2 de la Cuenca, de 28 y de Río Turbio, Aravena y Mena, diciendo este es un problema de todos los municipales, este es un reclamo de todos los municipales, hablando en esa clave de reclamo provincial. Bueno, mañana más tranquilos, desde ya que pasaremos en limpio lo que hoy cubrimos en vivo y en directo. Son ahora las 12:18, nos queda un rato de aire. Si llega a estar el móvil de Juli Quirós por la situación de Carrefour, audiencia de conciliación, los trabajadores ya tienen su liquidación final depositada en sus cuentas bancarias, es decir, ya están despedidos formalmente. La conciliación obligatoria le da un parate y un limbo hasta hoy. La expectativa hasta la semana pasada eran 13 de ellos, 13 de los 30 que peleaban por su reincorporación. Si llegamos a tener suerte, digo suerte en términos de coincidencia de nuestro horario con lo que pase en la calle, vamos a compartir al menos un fragmento de eso, y si no, bueno, está en la programación de nuestra tarde en Radio Nuevo Día, está en la web El Diario Nuevo Día y la transmisión de Juli. Hay un mensaje de Hugo, ¿cierto, Brian? Lo que me compartís al 516051 es un oyente opinando sobre este tema que atravesó toda la mañana de hoy, lo compartimos. Buenos días, chicos, ¿cómo le va? Buenos días. Mirá, quiero opinar con respecto a toda esta puja que está ocurriendo con el gobierno provincial y la municipalidad. Y lamentablemente tengo que ponerme no en el lado de la provincia, sino en el lado de los recursos que tiene la provincia para afrontar la problemática de toda la provincia de Santa Cruz. Y este intendente está cometiendo algo irregular que no se le tiene que permitir, es retener fondos y adueñárselos y utilizarlos para su campaña o para ejercer obra pública, en el cual son fondos específicamente para retenidos de los trabajadores para la Caja de Servicios Sociales y Previsión Social. Y es justo que uno tenga que, o el gobernador tenga que retener los fondos, porque este señor no se hace responsable de conducir la municipalidad en forma ordenada como corresponde. Con lo que me hace poner de este lado es porque yo pago mi impuesto y quiero que mi ciudad y mi provincia crezcan, y si hay de este tipo de maniobras económicas que no corresponden, hay que sancionarlas. Así que, y más viendo videos que ha hecho este intendente, movilizando a la gente trabajadora, intimidándolas para que participen de una movilización, es vergonzoso, porque la política no está hecha para eso, está hecha para que la gente viva mejor, se vea una ciudad más limpia y que haya todo tipo de beneficios para el vecino y no para su beneficio propio. Así opino. Gracias, chicos. Gracias, Aruyende, por dejarnos su opinión. Bueno, decíamos entonces que si Juli Quirós tiene algún dato de la situación de audiencia de conciliación obligatoria de Carrefour, vamos a llegar nosotros a tratarlo en vivo y en directo, y vamos cerrando, en términos informativos, quiero decir, otro de los temas que atravesó en nuestra mañana. Y si pensamos un rato tranquilos, ahora que podemos, lo que se va manifestando en distintos ámbitos y en distintas situaciones es una crisis. Digo, más allá de la cuestión la cuestión política de confrontación entre provincia y municipio, y ahora el municipio de Gallegos protagonizando todo lo que venimos describiendo, hablando del panorama comercial, el panorama económico, lo que sabemos que hay es social y económica. Claro, es una crisis que se manifiesta de distintas formas.
Los trabajadores de Autofarma a las 2 de la tarde se van a dirigir a su sindicato, que según nos contó aquí una trabajadora vocera de ese grupo de trabajadores de Autofarma hace 20 días atrás en nuestra radio, es un sindicato que nunca se hizo eco de su reclamo. ¿Qué es lo último que publicó Nuevo Día ayer? Y vamos a ver en YouTube. Fíjate, Rodri Poloni, en nuestro grupo de WhatsApp hay una foto de la farmacia Moderna cerrada, vista desde atrás del mostrador, es decir, desde el lugar donde atienden los trabajadores. Ayer se quedó sin trabajadores la farmacia Moderna, no había gente para cubrir el turno. Los trabajadores, sabiendo que la empresa va a cerrar, están reclamando al sindicato en lo posible hoy a la tarde, asesorándose, hablando entre ellos 24/7. ¿Qué publicó nuestra web? Estamos viendo la imagen ilustrativa en YouTube. Una imagen triste, ¿cierto? Pleno horario de atención al público con la farmacia cerrada. La Moderna, una de las históricas farmacias de Río Gallegos. El conflicto de Autofarma tuvo un desenlace que los trabajadores venían temiendo, cuenta nuestra web. Empleados de la cadena confirmaron ayer por la noche al diario Nuevo Día que Autofarma cerrará sus sucursales en Santa Cruz durante la próxima semana. La información fue comunicada por trabajadores de Río Gallegos, que recordemos que aquí hay 5 sucursales, quienes señalaron que la decisión ya fue transmitida internamente. Autofarma cierra, fue el mensaje, y esto es lo que contó Karina, que es la trabajadora que estuvo aquí en los estudios también. El cierre, según indicaron, se concretaría la próxima semana, seguramente el martes, dice Karina a nuestra web, en referencia al 18 de agosto. Esa es la fecha, martes 18 de agosto. La decisión comenzó a reflejarse también en cuestiones administrativas vinculadas a las sucursales. Según confirmaron los propios empleados, algunos trabajadores ya iniciaron las bajas de sus planes, una señal que concreta que el proceso de cierre ya está en marcha. Los planes se dieron de baja de las sucursales, explicó Karina a Nuevo Día. En la foto que ilustra esta nota, además de estar la foto del frente de la farmacia, muy conocida por todos nosotros, está el rostro de los trabajadores cuando estuvieron aquí. Karina y Eros, que estuvieron aquí semanas atrás. Cierro con esto, la nota es más extensa, nosotros lo venimos comentando a diario, pero a ver, en clave de, bueno, el cierre es una pésima noticia por múltiples razones, además por el volumen de lo que esto significa, son 200 puestos de trabajo, la mayoría de ellos en Santa Cruz, y ayer me comentaban, y esto de manera complementaria, allí personas vinculadas a Autofarma, que además de la movilización a la sede del sindicato de empleados de farmacia, y además de compartirnos esa foto que mostrábamos recién hace un rato nomás, nos contaba un trabajador que ayer empezaron a despedirse de las droguerías y los laboratorios, es decir, las droguerías y laboratorios que trabajan con Autofarma, llegaban los mensajes de despedida y de solidaridad, diciendo, nos solidarizamos con todos ustedes, esto, droguerías y laboratorios, lo cual es desde ya un signo más de evidencia de que se está cerrando todo, es decir, se van cerrando las ventanas que concluyen en el cierre de Autofarma. Veremos qué sucede esta tarde. Juli tiene una enorme tarea desde muy temprano esta mañana con el móvil de El Diario Nuevo Día. En este momento está en la sede del Ministerio de Trabajo por el caso Carrefour. 12:25 del mediodía. Vamos, que jueves. Sí, dale que estamos ahí en las puertas del fin de semana. Hoy es jueves, mañana es viernes. Así de simple, ¿eh? Ya pasaste una buena parte de la jornada de laburo. No te queda nada por delante. Es un día para salir a aprovechar. Cuando salgas de la ofi, dame bola, comete algo rapidito, prepárate unos mates, metelo en la mochila y salí a dar unas vueltas porque hoy vamos a tener un día hermoso. ...4 grados 2 décimos... ...la temperatura, la sensación térmica 0 grados... ...pronóstico para hoy 6 grados la máxima... ...y la mínima de 2 grados... ...bajo cero, según... No, 2 grados la mínima, quiero decir... No, 2 grados bajo cero... Me corrijo... Parcialmente nublado el cielo para la tarde... ...y igualmente parcialmente nublado para la noche... ...con esta temperatura... ...una linda jornada en este jueves 13 de agosto...
y ha llegado el momento de hacer el sorteo, amigo. Vamos a hacer el sorteo derechito nomás, a ver quién es el ganador o la ganadora de las pastas de Buen Apetito. Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430, que como siempre, como todos los días, Buen Apetito se puede decir que le llena la panza a nuestros oyentes, y hoy no va a ser la excepción. Vamos a ver quién es el ganador de las pastas de Buen Apetito o la ganadora ahora mismo. Entre todos los que mandaron mensajes, participaron en YouTube también, a todos ellos, bueno, los metemos adentro de la bolsita y hacemos el sorteo para ver con quién se va a quedar con el premio en esta jornada de jueves 13 de agosto, amigos. A propósito, le mandamos un beso grande a Juan Tornú, que está mirando desde el principio, como siempre. Hacerme lo crucé a Juan Tornú. ¿En el súper como la vez pasada, no? Otra vez en el súper, con su ¿Viste? señora esposa Este es un lugar de Margarita. encuentro. Cada quien tiene su súper de cabecera, ¿viste? Según dónde vivas y cómo te quede bien la rutina. Acá, bueno, Cerro Carrefour, ni más ni menos. Y Cuando mucha decimos el gente otro que iba a súper es la Carrefour, anónima, ¿no? Veo mucha gente nueva. Claro. Que iba a Carrefour, que ahora va a la anónima. Mirá, ¿no? Qué loco. Estamos hablando de algo más distendido y cotidiano y se nos cruza por la cabeza un hecho tremendo que es El lo de que venimos Pilos. relatando. Pero es un lugar de encuentro. Bueno, hablando de comercios históricos, esa sucursal de la anónima del centro, viste, te encontrás a medio mundo allí. Esta vez ellos estaban saliendo y estaban entrando. Y ellos salían y le digo, bueno, ¿qué van a comer? No, me dice, nosotros no cenamos. ¿Cómo que no cenan? ¿Cómo hacen, no? No cenamos. ¿Y por qué no cenan? Le digo, no, tomamos un tecito, algo tranquilo con una galletita. Le digo, pero ¿seguro? Le digo, ¿no te quedas con hambre? No, estamos acostumbrados. Claro, me contaba Margarita que como ella daba clases de noche, la profe, daba clases de noche, estaba como acostumbrada a no haber cenado en general en su vida. Entonces Claro. es como que la cena, no te voy a decir que la pasan de largo, pero bueno, hacen lo que dicen que hay que hacer, que es comer Sí, comer liviano. liviano, poco o nada antes de irse a dormir, con la panza, no te voy a decir vacía, pero tranqui, que es lo más recomendable, ¿no? Alejar lo máximo que uno pueda, además la comida del periodo del sueño, para que el estómago trabaje cuando uno está despierto y no de noche. Pero bueno, lo cierto es que me contaba esta historia, y bueno, nada, yo estaba yendo a comprar la comida de la noche. Así que bueno, nos cruzamos ahí. Le mandamos un beso grande a los dos, a Margarita, y un beso grande para Juan, que siempre están ahí escuchándonos y acompañando. Y ahora sí, y también aquí un mensaje. Quiero decir una Sí. cosa. A ver. 35 años se cumplen de la erupción del volcán Hudson. Ahí me hace acordar Claudio Lobos. Muchísimas gracias. El año 91. Efeméride autóctona. ¿Cómo Ujú. olvidarlo, cierto? Sí. Lo que pasó en el noroeste de Santa Cruz, Ujú. pero se sintió Que tuvo fuerte en Gallegos repercusión también. en toda la provincia. Hasta Me- acá en me- Gallego, me acuerdo. Me acuerdo el miedo de ser niño y decir, llegan las cenizas. Y era una niña de 11, 12 años corriendo y Ujú. nosotros jugando en la Sí. calle, en el barrio, y uno con 9 años, en Ujú. ese caso, cada quien tenía la edad que tenía, pero Sí. era el miedo a qué te hace la ceniza volcánica. Claro, 35 años de la erupción del volcán Hudson. Me acuerdo los camiones, los filtros de aire de los Scania, los viejos Scania 112, o de los Fiat 619, tapados con bolsa para que no se le meta la ceniza, uno los veía pasar. La recomendación del barbijo, que Ujú. luego, Sí, muchos años después en tal pandemia cual. lo implementamos, pero estaba la recomendación del barbijo. Era muy loco levantarte al día siguiente, o sea, pasaba la noche, cuando te levantabas, poner que te ibas al auto y la capa de ceniza que tenían los autos, Sí. que pasabas el dedo, Parecía y era- tierra y era una capa muy polvo. gruesa de Ujú. ceniza volcánica. Lo de saber más de sobremanera, Claudio, porque le habrá tocado vivirla ahí en la zona de Perito Moreno, en la zona de Perito. Claro, muy Santiago, afectada. Muy afectada todavía, hay ceniza en los campos. ¿30 y cuántos años? ¿Con 30 y cuántos? 35. 35, claro, 91, 35. Bueno, gracias por el aporte. Gracias, Efeméride autóctona de Ujú. una cosa que fue muy dura aquí en Santa Cruz. Siempre nos gusta cerrar el programa de manera amable, no va a ser la excepción, vamos a comentar el sorteo enseguida, o el ganador, mejor dicho. Nos apunta Juli Quirós, que está en la sede del Ministerio de Trabajo, y nos está enviando un audio modo reporte. Todavía no hay cobertura en vivo de las redes sociales del diario Nuevo Día. Creo eso que nos mandó Brian, ese audio, mandémoslo en crudo, porque es un reporte breve. A ver cómo está el tema Carrefour, y con eso cerramos periodísticamente el día de la fecha. Juli haciendo lo que se denomina guardia periodística, ¿cierto? Estar atento a las novedades. Dale play, incluso con micrófono abierto si querés, Brian. Compañeros, estoy a las puertas del Ministerio de Trabajo, donde ya están los trabajadores de Carrefour despedidos
esperando mientras se desarrolla la audiencia de conciliación obligatoria. En este caso, como ya lo aclararon en otra ocasión, ellos no pueden participar de la audiencia porque en este caso es la firma, el Ministerio de Trabajo y el sindicato. Está aquí Claudio Silva, el secretario general de los empleados de comercio, a quienes están esperando con las eventuales novedades que puedan surgir de esta reunión que se está desarrollando, ya reitero, desde las 12 del mediodía aquí en el Ministerio de Trabajo. Ya empezó entonces la audiencia de conciliación obligatoria. La expectativa de los trabajadores a la semana pasada eran 13 los que buscaban ser reincorporados, de 30 que eran empleados directos de Carrefour, más otros 10 que eran tercerizados, 40 despidos en total hasta la semana pasada. Y esto puede cambiar, porque hay inquietudes de trabajadores que dicen, no, mira, yo prefiero, por ejemplo, agarrar la indemnización. Hasta la semana pasada eran 13 trabajadores buscando su reincorporación, ya con la liquidación final depositada en sus cuentas bancarias. Y en la audiencia que nos contó un trabajador despedido, Gustavo Nauto, martes, miércoles de la semana pasada, la audiencia hoy ya comenzó. Veremos qué sucede allí. El representante corresponde por ley de los trabajadores es el Sindicato de Empleados de Comercio, Claudio Silva a la cabeza, que sabemos que no es el mejor vínculo y no es la mejor opinión que tienen los trabajadores despedidos, al menos lo que se ve públicamente de ellos, para con el sindicato que los representa. Empezó la audiencia de conciliación obligatoria. Nosotros retomaremos este tema en la agenda de mañana. Momento de sorteo, amigos. Vamos a sortear entonces las pastas de Buen Apetito, como habíamos quedado. Las pastas el día del cumpleaños de El León Santafesino. Me ha sorprendido Brian Álvarez con este shot musical de El León Santafesino, que cumpliría años un día como hoy. Chicos, vamos derechito entonces, Las pastas de Buen Apetito. A ver, el ganador o la ganadora. A ver quién es. El ganador o la ganadora de las pastas es Susana Ruiz. Susana Ruiz. Primera vez que gana, Susana. Vamos, Susana, todavía. Felicitaciones. Susana. Vamos todavía, te queremos ver con esas pastas en la mano. Cuando vayas a Buen Apetito, no te olvides, sacate la fotito, mandanos la foto. ¿Cómo? Qué grande, Su. Una genia, Felicitaciones a Susana, que siempre está ahí compartiendo. Susi ya es de la familia o de la comunidad de Arriba del Día y nos acompaña todos los días, cada mañana, así que merecidísimo. Y que lo disfrutes, buen provecho. Eso, buen provecho, querida Susana. Pregunta de rigor, siempre es más o menos a esta hora. ¿Ha traído usted su almuerzo, Rodrigo Poloni? Entonces que tenga usted buen provecho. Ayer era tira de asado, sí, chuleta de cerdo. Che, comen bien, al ajillo. Al ajillo. ¿Y vos, Nica, qué vas a almorzar? A mí me gusta el pollo al horno con papa. No sabe, no contesta. No. Bueno, me anoto en esa lista, no sabe, no contesta. Comandante Brian Álvarez, qué manera de laburar usted esta mañana, ¿no? Atento como a dos millones de cosas a la vez. Que tengas una buena tarde de trabajo. Ahora a la 1 empieza Laura Androne a conducir Siempre Llegué Tarde. Son las 12:35, estamos cerrando esta edición. Si no te anotaste la fecha o no la tenés fresquita en tu mente, hoy es 13 de agosto de 2026. Este programa de radio transita su temporada número 11. Saludamos a nuestro productor Sandro Díaz. Quedan en la gatera, quedan a resguardo 2 testimonios de inmobiliarias santacruceñas, el tema de los alquileres en Santa Cruz y otro diálogo que viene estableciendo nuestro productor Sandro y que fue tan a full la mañana que no lo comentamos. Vieron que estamos hablando de la crisis comercial en zona sur. Sandro viene hablando con comerciantes de Caleta Olivia. Hoy gentilmente nos iba a atender una referente de comerciantes de allí, pero la mañana se vio atravesada por lo que sucede en vivo e en directo. Sandro sigue en comunicación para, que en una mañana más tranquila podamos tener esos testimonios. Saludos a Sandro. Hacemos el cierre, Héctor Nica Mancilla, Rodri Arredondo y quien les habla, Leandro Dolan. Nos deseamos un buen jueves, ¿les parece? Buen jueves a todos. Buen jueves para todos, nos encontramos mañana viernes, el último día de la semana, como siempre, antes de las 10. Dijo. ¿Cómo? Lluvia de corazones. Estás declarando en tu contra de una manera, Nica. No sabés. Grabado. Sí, grabado, ya está. Ahí está. ¿Querés decirlo de nuevo o no? Lo pensaste. Lluvia de corazones. Para todos, Con la lluvia de corazones de Nica nos despedimos. Mañana nos encontramos de vuelta, pasadas las 9:30, antes de las 10. Arriba el día, señores, en la 100.9. Eso no puede reprochar. Si me deseas, por favor, que no quiero verte.
amor en un rostro ciego de lo que ya no sos. Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precor y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. Y eso es así.